La voz de la abogada al teléfono le dijo que había heredado una propiedad en Montana, pero cuando llegó a la dirección, lo único que encontró fue un montículo cubierto de nieve que parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que abrió la puerta helada y descubrió lo que había estado oculto bajo el hielo durante 30 años. Un secreto tan valioso y tan imposible haría que el hombre que la abandonó se arrepintiera y la transformaría de una madre soltera traicionada y destrozada en alguien a quien nunca volverían a pasar por alto. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti, que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes del restaurante abierto las 24 horas zumbaban sobre su cabeza mientras Maya limpiaba la barra, por lo que parecía ser la milésima vez en ese turno. Eran las 2:00 de la madrugada de un martes, y la multitud nocturna finalmente se había reducido a un solo camionero, que tomaba su tercera taza de café en la mesa de la esquina. Le dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en la tienda de descuento 3 semanas atrás, las que se suponía que durarían 6 meses, pero que ya se estaban rompiendo por las costuras después de solo 21 días de uso constante. Tenía 32 años, pero cuando vio su reflejo en el dispensador de servilletas cromado, parecía tener más bien 45. Las ojeras colgaban bajo sus ojos verdes como moretones que no desaparecían, y su cabello rubio miel estaba recogido en una coleta tan apretada que le daba dolor de cabeza. Pero era mejor que tenerlo cayéndosele sobre la cara mientras trabajaba. Mejor que parecer poco profesional en cualquiera de sus 3 trabajos. Había aprendido esa lección por las malas durante su turno de tarde en el centro de atención telefónica, luego en su turno de noche en la tienda de comestibles, y ahora esto o el turno de madrugada que la mantenía en pie hasta las 6:00 de la mañana. 3 trabajos, 7 días a la semana, 84 horas si tenía la suerte de conseguir turnos completos, y aún le faltaban $600 para pagar el alquiler. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal, y su corazón se detuvo por un momento. Esa familiar sensación de pánico que se había convertido en su compañera constante. Lo sacó con cuidado, temerosa de lo que pudiera ver. Otro aviso de pago atrasado, otro mensaje amenazante de un cobrador de deudas, otro correo electrónico del abogado de su exmarido, con más exigencias, más formas de rematarla. Pero no era nada de eso. Era un mensaje de su vecina Deb, la profesora jubilada de 68 años que cuidaba de su hija Harper cuando los turnos de Maya se solapaban, lo que ocurría casi siempre últimamente. Harper está dormida. Le he hecho macarrones con queso para cenar. No se te ocurra intentar pagarme. Esa niña es una bendición, y tú estás haciendo todo lo que puedes. Vuelve a casa sana y salva. A Maya le ardían los ojos. No por el cansancio, aunque también, sino por la amabilidad del mensaje. Deb había sido la única constante en sus vidas desde que el marido de Maya, el hombre en quien había confiado plenamente, se marchó hacía 8 meses y 13 días. No es que ella llevara la cuenta, excepto que sí la llevaba. Contaba cada día, cada hora, a veces tratando de comprender cómo su vida se había desmoronado por completo. Él se había llevado más que su ropa y su camioneta cuando se marchó. Había vaciado su cuenta de ahorros, $3,200 que habían estado acumulando durante 5 años. Había agotado las tarjetas de crédito a nombre de ella, $17,000 en gastos de los que ella no sabía nada. Había dejado de pagar la hipoteca de su casa sin decírselo, y cuando ella se enteró, llevaban 4 meses de retraso y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Y luego, por si fuera poco, él había solicitado el divorcio y le exigía que le pagara una pensión alimenticia porque, según él, ella era la principal fuente de ingresos. El abogado lo había calificado de infidelidad financiera, una traición tan grave como cualquier aventura amorosa. Maya lo calificó exactamente como era: robo, crueldad y la destrucción sistemática de todo por lo que había trabajado. Ella respondió con un emoji de corazón, lo único que pudo hacer sin derrumbarse en medio del restaurante, y guardó el teléfono. El camionero pidió la cuenta, y Maya esbozó una sonrisa forzada mientras se la llevaba, con los pies gritando con cada paso. El total era de $947. Dejó $12 sobre la mesa, lo que significaba una propina de $253. Se lo guardó sin decir nada, lo añadió a la cuenta mental de lo que había ganado esa noche, y se dio la vuelta para empezar a cerrar. La puerta sonó, y ella levantó la vista, dispuesta a decirle a quienquiera que fuera que la cocina estaba cerrada y que solo podía ofrecerle café. Pero el hombre que entró no buscaba huevos, ni tarta, ni un lugar donde sentarse y relajarse después de un largo viaje. Llevaba un abrigo de lana oscuro que parecía caro, llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que su coche, y tenía un aspecto pulido,
que parecía completamente fuera de lugar, en este restaurante de carretera, a las afueras de Denver, a las 2:15 de la madrugada. Cuidadosa, como si hubiera ensayado la pregunta, Maya se puso inmediatamente en guardia. Los notificadores judiciales no solían venir a las 2:00 de la madrugada, pero ella había aprendido que los cobradores de deudas y los abogados no tenían sentido del momento oportuno. Depende de quién lo pida. Me llamo Richard Caldwell. Soy abogado de Caldwell & Associates, en Billings, Montana. Metió la mano en el abrigo y sacó una tarjeta de visita, deslizándola por el mostrador con 2 dedos como si estuviera repartiendo cartas. Llevo 3 semanas intentando localizarla. Su teléfono está desconectado. Sí, bueno, las facturas de teléfono son un lujo en este momento, dijo Maya, apretando la mandíbula. Había tenido que elegir entre mantener su servicio de telefonía móvil o mantener la electricidad en su apartamento. La electricidad había ganado. ¿Qué quiere? Vengo por una herencia. Maya casi se echó a reír. El sonido habría sido amargo, áspero, completamente inapropiado. Te has equivocado de persona. Nadie en mi familia tiene nada que valga la pena heredar. Somos el tipo de personas que heredan deudas y mala suerte, no propiedades. Tu tía abuela, Eleanor Hardwick, falleció hace 4 meses, a finales de noviembre. El nombre despertó algo lejano en la memoria de Maya, como un sueño que casi había olvidado. Eleanor. La había visto quizá 2 veces cuando era niña. Una vez en una reunión familiar cuando Maya tenía 6 o 7 años, y otra vez en el funeral de su abuela cuando Maya tenía 12. Una mujer extraña y callada que vivía en algún lugar remoto y enviaba tarjetas de Navidad sin remitente, solo con el matasellos de Montana. La madre de Maya siempre había hablado de ella con una mezcla de respeto e inquietud, como si Eleanor fuera alguien que existía ligeramente al margen del mundo normal, alguien que había elegido el aislamiento en lugar de la conexión por razones que nadie entendía del todo. Apenas la conocía, dijo Maya lentamente. Creo que la vi 2 veces en toda mi vida. ¿Por qué me dejaría algo? No puedo hablar de sus motivaciones, dijo Richard, sacando un grueso sobre de manila de su maletín, pero según su testamento, que fue presentado hace 23 años y nunca modificado, eres la única beneficiaria de su patrimonio. Te dejó una propiedad en Red Lodge, Montana, 23 acres y una residencia. El patrimonio ha estado en proceso de sucesión durante los últimos 4 meses, pero todo quedó finalizado el viernes pasado. Tengo aquí la escritura, junto con las llaves y las indicaciones para llegar a la propiedad. Maya miró el sobre como si fuera a explotar, como si fuera otra trampa, otra traición a punto de ocurrir. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco. Hay impuestos atrasados, embargos, se requiere una limpieza medioambiental. ¿Qué es lo que realmente estoy heredando aquí? La expresión de Richard no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó ligeramente. No hay ningún truco, señorita Thornton. La propiedad es suya, libre de cargas. No hay hipotecas, ni embargos, ni problemas medioambientales que yo sepa. Por supuesto, hay que pagar impuestos sobre la propiedad, pero están al corriente hasta finales de año. Después, tendrá que hacerse cargo de ellos, pero la cantidad es mínima para esa zona, unos $800 al año. $800. Maya ganaba eso en una semana si tenía suerte, y los 3 trabajos le daban jornada completa. Pero las palabras que se le quedaron grabadas en la mente, que resonaban en su cerebro agotado como un salvavidas, eran libre de cargas, sin hipoteca, sin alquiler, sin un casero amenazando con desalojarla. ¿Qué tipo de residencia? Preguntó con cautela, tratando de no dejar que la esperanza se colara en su... La esperanza era peligrosa. La esperanza conducía a la decepción. Richard dudó y, por primera vez, su máscara profesional se resquebrajó ligeramente. No es convencional. Los lugareños la llaman la casa Hobbit. Está parcialmente construida en una ladera, muy aislada. Su tía abuela era una especie de reclusa en sus últimos años. Seré sincero con usted, señorita Thornton. Ha estado vacía desde su muerte, hace 4 meses. No he visto personalmente el interior, pero por la evaluación exterior que hicimos para la sucesión, parece que necesita reformas. ¿Cuántas reformas? No puedo decirlo con certeza. ¿Cuántas reformas? Maya insistió. ¿Estamos hablando de una nueva capa de pintura, o de que el techo se ha derrumbado y hay moho negro por todas partes? La estructura en sí parece sólida. Según tengo entendido, se construyó en la ladera a principios de la década de 1950. Por lo tanto, tiene más de 70 años, pero su tía abuela la mantuvo hasta su muerte a los 93 años. Creo que es habitable, solo que está anticuada y necesita una reforma. La propiedad ha estado cerrada desde su fallecimiento. Tengo las llaves, pero no he ido allí personalmente. Está bastante alejada, a unos 45 minutos de Red Lodge. Arriba, en las montañas, la mente de Maya se aceleró.
La remota Montana, las montañas, una casa, aunque estuviera en mal estado, aunque estuviera construida en la ladera de una colina, como algo sacado de un cuento, era más de lo que tenía ahora. Llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler del pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con Harper. El propietario ya había colocado un aviso de desahucio en su puerta hacía 2 semanas. La fecha del juicio era dentro de 9 días. Después de eso, se quedarían en la calle. Dormía 4 horas por noche cuando tenía suerte, 3 cuando no la tenía, y gastaba hasta el último dólar en mantener un techo sobre la cabeza de Harper y comida en la mesa. Había vendido todo lo de valor que poseían. Su anillo de boda fue lo primero, fundido para obtener el oro, porque nadie quería un anillo de boda usado de un matrimonio fracasado. Luego, el collar de su abuela, la única joya que había heredado. Después, los muebles de bebé de Harper, que habían estado guardando para un futuro lejano e imposible en el que tal vez Ma tendría otro hijo. Todo se había ido poco a poco para pagar la comida, la electricidad y la medicación que Harper necesitaba para su asma. ¿Puedo venderlo?, preguntó Maya, odiando lo desesperada que sonaba, pero demasiado cansada para que le importara. Si lo heredo, ¿puedo venderlo inmediatamente? Puedes hacer lo que quieras con ello. Es tuyo, libre y sin cargas. Sin embargo, debo mencionar que el mercado de propiedades remotas en las montañas de esa zona es limitado. Puede que te lleve tiempo encontrar un comprador y que el precio no sea el que esperas. Las propiedades como esa, poco comunes y situadas en lugares aislados, atraen a un tipo de comprador muy específico. La esperanza de Maya se desinfló ligeramente, pero siguió adelante. ¿Cuánto vale? ¿Una cifra aproximada? Richard cambió de postura. Con 23 acres y las estructuras, suponiendo que todo esté en condiciones decentes, probablemente entre 75,000 y 125,000, pero es una estimación muy aproximada. Habría que hacer una valoración adecuada. $75,000. Incluso en el extremo inferior, era suficiente para pagar sus deudas, conseguir un apartamento, tal vez incluso aceptar un solo trabajo en lugar de 3. Era suficiente para darle a Harper una infancia en la que su madre no tuviera que trabajar todas las horas del día. Era suficiente para respirar. Lo aceptaré, dijo Maya, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca antes de pensarlo 2 veces. Richard asintió y deslizó el sobre por el mostrador. La escritura, las llaves y las instrucciones están aquí dentro. También hay una carta de tu tía abuela. Ella dejó instrucciones específicas de que se te entregara personalmente, sin enviarla por correo ni dejarla con nadie más. Quería asegurarse de que la recibieras directamente. Maya tomó el sobre y sintió su peso. Era más pesado de lo que esperaba. Dentro había un futuro que aún no podía ver, que no podía imaginar. Pero por primera vez en 8 meses y 13 días, sentía algo más que ahogarse. Sentía que tal vez, contra todo pronóstico, era un camino a seguir. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Richard volvió a dudar, y esta vez la duda duró más tiempo. Señorita Thornton, voy a hablarle extraoficialmente por un momento. Su tía abuela era una mujer poco común. La propiedad es poco común. La ciudad de Red Lodge es pequeña, y la gente allí tiene buena memoria. Si decide mudarse allí, es posible que la gente tenga opiniones sobre su tía abuela y su propiedad. Le sugiero que mantenga la mente abierta y no tome ninguna decisión precipitada hasta que haya visto el lugar y comprendido de qué se trata. ¿Es eso jerga de abogado para decir que está embrujada o algo así? Es jerga de abogado para decir que su tía abuela valoraba su privacidad, la protegía ferozmente, y no todo el mundo lo entendía ni lo apreciaba. Solo prepárate para las preguntas, la curiosidad, y posiblemente, para las personas que podrían haber estado buscando una oportunidad para acceder a esa propiedad durante mucho tiempo. Maya sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Estaba demasiado cansada para advertencias misteriosas, pensó. Gracias por localizarme. Richard asintió. Dejó un billete de $20 en la barra por el café que no había pedido y se marchó sin decir nada más. Maya se quedó allí, en la cafetería vacía, sosteniendo el sobre y escuchando los latidos de su corazón en el pecho. Terminó su turno en un día, limpió las mesas y barrió el suelo de forma automática, mientras su mente daba vueltas con posibilidades y miedo. A las 6:00 de la mañana, cuando llegó el turno de día, fichó la salida y condujo a casa por calles que apenas comenzaban a despertar. El sol salía, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que ella apenas notó. Deb la esperaba en la entrada del edificio de apartamentos, con 2 tazas de café. Parece que hayas visto un fantasma, le dijo cuando Mia salió del coche. He heredado una casa, dijo Maya, y las palabras le sonaron absurdas incluso mientras las pronunciaba. En Montana, de una tía abuela a la que apenas conocía. Deb levantó las cejas. Vaya caramba,
No es lo que esperaba que dijeras. Pensé que tal vez te habían despedido, o que tu ex había hecho alguna nueva tontería. No sé qué hacer, admitió Maya, sentándose en los escalones junto a su amiga. No sé nada de la casa, excepto que es extraña y remota, y que es mía. No tengo dinero para llegar allí. No tengo dinero para mudarme. No tengo dinero para nada. ¿Cuánto dinero necesitas para la gasolina para llegar a Montana? Maya sacó su teléfono y lo comprobó. Red Lodge, Montana. Son unos 1450 km. Mi coche consume unos 10 km por litro. Esos son unos 150 litros de gasolina. Al precio actual, quizás $160, más comida, más al menos una noche en un motel, y yo tengo $300. Deb dijo, es tuyo. No puedo aceptar tu dinero. Sí que puedes, porque esto es lo que veo. Te estás matando trabajando en 3 empleos y sigues ahogándote. Tienes una orden de desahucio en la puerta y una cita en el juzgado dentro de 9 días. Puedes quedarte aquí y librar una batalla que no puedes ganar. O puedes arriesgarte a probar algo diferente. Quizás sea un desastre. Quizá la casa se esté cayendo a pedazos. Pero quizá no. Quizás sea un nuevo comienzo. Los ojos de Maya ardían por las lágrimas. Estaba demasiado cansada para contenerse. ¿Y si llego allí y no es nada? ¿Y si uso todo lo que me queda para conducir hasta Montana, y la casa no vale nada, y no puedo venderla y me quedo sin nada? Entonces seguirás sin tener nada. ¿Qué es lo que tienes ahora?, dijo Deb con delicadeza. Pero al menos lo habrás intentado. Al menos le habrás dado a Harper la oportunidad de tener algo mejor. Esa niña se merece una madre que no se mate trabajando. Se merece un hogar, aunque sea uno extraño en Montana. Maya se secó los ojos y miró el sobre que tenía en el regazo. No me dejó nada. Se lo llevó todo y me dejó con deudas y vergüenza. Y este peso que no puedo quitarme de encima. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para tener 3 trabajos y seguir estando ahí para tu hija con una sonrisa? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que él te hizo? Y sin duda eres lo suficientemente fuerte como para conducir hasta Montana y ver lo que tu tía abuela te dejó. Deb le puso el café en las manos a Maya. Ve a hacer las maletas. Llévate a Harper. Toma mis $300 y ve a ver qué te espera. 3 días después, Maya y Harper llegaron a Red Lodge, Montana, en su Honda de 15 años con 230,000 millas a sus espaldas y todas sus pertenencias metidas en bolsas de basura en el asiento trasero. La ciudad era pequeña, de unos 3,000 habitantes, el tipo de lugar donde todos se conocían y los recién llegados llamaban la atención inmediatamente. Se encontraba al pie de las montañas desnudas, rodeada de bosques de pinos y de un silencio tan profundo que Maya había olvidado que existía, si es que alguna vez lo había conocido. Harper apretó la cara contra la ventana, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mamá, hay tantos árboles y montañas. Mira qué grandes son». «Los veo, cariño», dijo Maya, agarrando con fuerza el volante. Llevaban 2 días conduciendo, durmiendo en el coche en las áreas de descanso porque incluso los moteles baratos eran demasiado caros. Maya tenía todos los músculos del cuerpo doloridos y los ojos arenosos por el cansancio, pero lo habían conseguido. Eso ya era algo. Pararon en una gasolinera para repostar y pedir indicaciones. La empleada, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y piel curtida, miró la dirección que Maya le mostró y levantó las cejas. «¿Vas a la casa Hardwick?», preguntó. «Sí, soy Maya. La heredé de mi tía abuela Eleanor». La expresión de la mujer cambió a algo que Maya no pudo descifrar. Simpatía, preocupación, curiosidad. «Soy Carol. Conocía a Eleanor. No muy bien, pero lo suficiente como para saludarla cuando venía al pueblo a comprar provisiones. Era una buena mujer. Muy reservada. Esa propiedad suya es algo especial. Ya sabes cómo llegar. Tengo las indicaciones, pero nunca he estado allí». Carol sacó un trozo de papel y dibujó un mapa sencillo. «Toma la calle Main hacia el este, saliendo del pueblo. A los 5 km se convierte en una carretera comarcal. Sigue por ahí otros 20 minutos. Verás un camino de tierra a tu izquierda marcado por un gran pino con el tronco partido. No tiene pérdida. Eso te llevará hasta la propiedad. Pero las carreteras están en mal estado, muy mal. Tu coche puede tener problemas». «Nos las arreglaremos», dijo Maya, aunque su confianza era escasa. Carol le entregó el mapa y añadió en voz baja. «Es posible que la gente se acerque a hacer preguntas. Eleanor mantuvo ese lugar cerrado a cal y canto durante décadas. Mucha gente siente curiosidad por saber qué hay allí. No le debes respuestas a nadie. ¿Me oyes? Ahora es tu propiedad. Es asunto tuyo». «¿Qué tipo de pregunta?», preguntó Maya, sintiendo de nuevo un escalofrío recorriendo su espalda. «Solo curiosidad, en su mayoría. Es un pueblo pequeño. No pasa gran cosa.
una mujer misteriosa que vive sola en las montañas. Eso da pie a rumores. No dejes que te moleste. Pero a Maya le molestaba. Le molestaban las advertencias, la forma en que la gente la miraba cuando mencionaba la propiedad, la creciente sensación de que había heredado algo más que un terreno y una casa extraña. Las indicaciones que Carol les había dado los llevaron fuera del pueblo, por una carretera sinuosa que subía sin cesar hacia las montañas. Los árboles se hacían más densos y el aire más frío. A pesar de ser principios de abril, la nieve aún se aferraba a las zonas sombreadas y los trozos de hielo hacían que la carretera fuera traicionera. El coche de Maya gemía mientras subían, con el motor a punto de estallar. ¿Ya casi hemos llegado?, preguntó Harper por tercera vez. Creo que sí, cariño. Mantén los ojos abiertos y busca un árbol con el tronco partido. Lo encontraron 15 minutos más tarde, tal y como lo había descrito Carol. El camino de tierra que se desviaba era poco más que un sendero, lleno de baches y rocas. El coche de Maya daba sacudidas y rozaba mientras subían, con las ramas rozando los laterales. Harper se agarró al asiento, con los ojos muy abiertos. Entonces, los árboles se abrieron, y Maya detuvo el coche tan bruscamente que Harper se inclinó hacia adelante contra el cinturón de seguridad. ¡Guau!, exclamó Harper. Ante ellas, construida directamente en la ladera de una colina cubierta de hierba, se encontraba la estructura más extraña que Maya había visto jamás. No era tanto una casa como parte del propio paisaje, como si la montaña hubiera desarrollado una puerta y ventanas. La parte delantera estaba hecha de madera desgastada y piedra oscura, con una puerta redonda de madera, pintada de verde oscuro, que parecía sacada de un libro de cuentos. Dos pequeñas ventanas redondas flanqueaban la puerta, ambas cubiertas de suciedad y gruesas telas de araña. El techo no era realmente un techo, sino la propia ladera, cubierta de tierra, hierba silvestre y pequeñas flores silvestres que empezaban a florecer. La nieve se aferraba a las zonas sombreadas y enormes carámbanos colgaban de los aleros de madera como colmillos cristalinos. Parecía abandonada, parecía imposible. Parecía algo que no debería existir en el mundo real, como si perteneciera a un cuento de hadas o a una novela de fantasía. «Es una casa hobbit», susurró Harper, con voz llena de asombro. «Como en las películas. Mamá, vamos a vivir en una casa hobbit de verdad». Maya apagó el motor y se quedó allí sentada, con las manos aún agarradas al volante, mirando fijamente. Era eso. Era lo que había recorrido 900 millas para encontrar, por lo que había apostado todo su futuro, por lo que había dejado atrás todo lo que le era familiar. Una casa construida en la ladera de una colina en medio de la nada, con puertas y ventanas redondas y un techo de tierra. Parecía una locura, parecía aislamiento, parecía el tipo de lugar que alguien elegiría si quisiera desaparecer del mundo por completo. «Parece mágico», dijo Harper en voz baja. Y a pesar de todo, a pesar del agotamiento, el miedo y la incertidumbre, Maya se sintió sonreír. «Sí, cariño, realmente lo parece». Salieron del coche, con el aliento empañándose en el frío aire de la montaña. Allí arriba hacía más frío que en la ciudad, ya que la altitud robaba el calor de ese día de principios de primavera. Maya se ajustó la fina chaqueta, deseando tener algo más abrigado, y caminó hacia la puerta con Harper a su lado, con su pequeña mano agarrada con fuerza a la de su madre. La puerta redonda era de madera gruesa, tallada a mano con intrincados diseños que se habían desgastado con el paso de las décadas y el tiempo. Las enredaderas crecían alrededor del marco, y el musgo se aferraba a los cimientos de piedra. Parecía que había estado allí desde siempre, como si hubiera crecido de la propia montaña, en lugar de haber sido construida por manos humanas. Maya sacó la llave que Richard le había dado, una vieja pieza de hierro que parecía pertenecer a un castillo medieval, pesada y ornamentada. La introdujo en la cerradura situada debajo del pomo redondo. No giraba. Lo intentó de nuevo, aplicando más presión, moviéndola. Nada. La cerradura no se movía. «Quizás esté congelada», sugirió Harper, extendiendo la mano para tocar la puerta. Sus dedos quedaron mojados. «Mamá, hay hielo». Maya examinó la cerradura más de cerca y se dio cuenta de que su hija de 8 años tenía razón. Se había formado hielo dentro del mecanismo, sellándolo. Pero no era solo hielo superficial debido al clima invernal. Este hielo tenía un aspecto extraño, casi cristalino, y crecía desde el interior de la cerradura, como si fuera parte del metal. Buscó algo que le ayudara y encontró una piedra cerca de los cimientos. Durante los siguientes 15 minutos, picó con cuidado el hielo, tratando de no dañar la cerradura que había debajo. Sus dedos se entumecieron, sus nudillos se rasparon y sangraron. Pero poco a poco, el hielo comenzó a agrietarse y a desprenderse en extrañas piezas geométricas que no se derretían al caer al suelo. Finalmente oyó un clic en lo profundo del mecanismo, giró la llave,
Sintió resistencia y luego movimiento. La cerradura se abrió con un sonido como de cristales rompiéndose. La puerta se abrió con un chirrido, pesada sobre sus bisagras, dejando escapar una ráfaga de aire frío y viciado que olía a tierra y piedra, y a algo más que Maya no sabía identificar. Algo viejo, algo que había estado sellado durante mucho tiempo. El interior estaba oscuro. Las ventanas redondas estaban demasiado sucias para dejar entrar mucha luz. Maya sacó su teléfono y encendió la linterna, barriendo con el haz de luz el espacio que tenía delante. La sala principal era circular, de unos 5 metros de diámetro, con paredes curvas hechas de piedra lisa y tierra compactada. El techo estaba sostenido por vigas de madera oscura que desaparecían en la ladera de la montaña. Una gran chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, con su chimenea elevándose y presumiblemente ventilando en algún lugar por encima de ellos en la montaña. El suelo estaba hecho de piedras de río lisas, dispuestas en intrincados patrones que se extendían en espiral desde el centro de la habitación. Los muebles yacían bajo sábanas blancas polvorientas como fantasmas dormidos. Sus formas sugerían un sofá, sillas, una mesa. Las estanterías cubrían las paredes curvas y estaban llenas de libros y objetos. Mia no podía distinguirlos en la penumbra. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, intacta desde hacía meses. Pero lo que llamó la atención de Mia, lo que le cortó la respiración y le hizo latir con fuerza el corazón, no fue la habitación circular, ni la chimenea de piedra, ni los muebles que esperaban bajo sus mortajas. Fueron las puertas. Había 3 de ellas colocadas en la pared curva a intervalos regulares, cada una hecha de madera oscura y pesada, cada una tallada con los mismos intrincados patrones que la puerta principal. Pero estas puertas no solo estaban cerradas con llave, cubiertas de polvo o abandonadas, estaban congeladas. No estaban congeladas en el sentido habitual. No era solo hielo alrededor de los bordes debido al frío invernal que se filtraba. Estas puertas estaban recubiertas de hielo, un hielo cristalino y espeso que parecía crecer de la propia madera, cubriendo las superficies con capas de color azul y blanco translúcido. El hielo tenía al menos 1 pulgada de grosor en algunos lugares, tal vez más, y pulsaba débilmente bajo el haz de luz de la linterna de Maya, como si estuviera vivo, como si tuviera un latido. Mamá, susurró Harper, con voz débil y asustada. ¿Por qué hay hielo dentro de la casa? No lo sé, cariño, dijo Maya, pero su voz temblaba. Se acercó a la primera puerta. Lentamente, extendió la mano y tocó el hielo. Era sólido, duro como una piedra, y tan frío que le quemaba las yemas. No era hielo normal, no era agua que se había congelado solo por la temperatura. Era otra cosa, algo creado deliberadamente. Se dirigió a la segunda puerta. El hielo aquí era aún más grueso, más oscuro, casi opaco. No podía ver la madera debajo. La tercera puerta, la más grande de las 3, y situada justo enfrente de la entrada principal, era la peor de todas. El hielo que la cubría tenía casi 2 pulgadas de grosor, una masa sólida de cristal azul blanquecino que cubría no solo la puerta, sino también el marco que la rodeaba y la pared de piedra a ambos lados. Extraños patrones se arremolinaban en el hielo, formas geométricas que parecían casi intencionadas, casi como escritas en algún idioma que Maya no conocía. ¿Qué hay detrás?, preguntó Harper, acercándose a su madre. No lo sé, repitió Maya, pero algo en su pecho se tensó con la certeza de que, fuera lo que Eleanor había encerrado tras esas puertas heladas, fuera lo que había escondido en el corazón de esa extraña casa en la ladera, era importante, era valioso, y era la razón de todas esas advertencias, todas esas miradas curiosas, todo ese misterio. Sacó el sobre que Richard le había dado, el que contenía la carta de Eleanor que aún no había leído. Ahora, de pie en ese lugar imposible, con 3 puertas heladas ante ella y una hija que necesitaba respuestas que no podía darle, Maya supo que había llegado el momento. Le temblaban las manos mientras abría el sobre y desplegaba el grueso papel que había dentro. La carta estaba escrita con una letra elegante y arañada en un papel grueso que se había amarileado con el paso del tiempo. Maya la sostuvo bajo la luz de la linterna de su teléfono y comenzó a leer. Mi querida Maya, si estás leyendo esto, es porque finalmente he dejado este mundo, y tú has emprendido el viaje para encontrar lo que he dejado atrás. Lamento que nunca nos hayamos conocido mejor. Tu madre y yo teníamos nuestras diferencias, desacuerdos que parecían importantes en ese momento, pero que ahora, desde la perspectiva de 93 años de vida, me parecen absurdos. Elegí una vida de soledad que no dejaba mucho espacio para la familia, y por eso me arrepiento, pero te he estado observando desde la distancia, tanto como se puede desde estas montañas. Sé lo que has soportado. Sé del hombre que te traicionó,
que te lo quitó todo y te dejó sin nada más que deudas y un corazón roto. Lo sé porque alguien me hizo lo mismo hace 72 años, aunque mi historia fue diferente. Yo tenía algo que él deseaba desesperadamente, algo que había pasado años coleccionando y protegiendo. Primero intentó quitármelo con encanto, luego con amenazas, y finalmente robándomelo sin más. Falló, pero solo porque yo estaba dispuesto a desaparecer por completo. Detrás de las puertas heladas, encontrarás lo que he protegido durante todas estas décadas. Ahora es tuyo, todo, cada pieza, pero debo advertirte que hay otros que llevan mucho tiempo buscando esta colección. Vendrán cuando se enteren de que has heredado este lugar, te ofrecerán dinero que te resultará imposible rechazar, te amenazarán disfrazándolo de preocupación amistosa, intentarán seducirte o asustarte para que les des acceso a lo que hay dentro. No confíes en ello, no abras esas puertas a nadie más que a ti misma. El hielo se derretirá cuando estés lista. Sé que esto suena como el desvarío de una anciana que ha pasado demasiado tiempo sola, pero es la verdad. La casa lo sabe. Protege lo que hay que proteger hasta que llega la persona adecuada. Tú eres la persona adecuada, Maya. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que él te hizo creer. Dentro de esas habitaciones, no solo encontrarás objetos de valor, sino respuestas. Comprenderás por qué viví como lo hice, por qué mantuve al mundo a distancia durante 70 años. Y espero, querida niña, que lo que encuentres te dé lo que me dio a mí, libertad. No solo de la pobreza o las deudas, sino de la creencia de que tu valor está ligado a la opinión que otros tienen de ti. Confía en ti misma, confía en la casa, y cuando estés lista, el hielo cederá, con el amor que debería haberte mostrado en vida. Eleanor Hardwick. Maya leyó la carta 3 veces, con las manos temblando cada vez más. El hielo se derretirá cuando estés preparada. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía el hielo saber cuando alguien estaba preparado para algo? Era agua congelada, no un guardián místico. Pero al mirar de nuevo las 3 puertas, al ver cómo el hielo parecía latir débilmente a la luz, no pudo evitar la sensación de que las palabras de Eleanor no eran una metáfora, eran instrucciones. «Mamá, ¿qué dice la carta?», preguntó Harper. «Dice que este lugar es especial», respondió Maya en voz baja, «y que debemos ser pacientes». Esa noche, acamparon en la sala circular. Maya logró encender un fuego en la chimenea de piedra con leña, que encontró apilada en un cobertizo exterior, protegido de las inclemencias del tiempo, por una gruesa lona. El fuego prendió fácilmente, como si hubiera estado esperando a que alguien lo encendiera, y pronto el calor comenzó a llenar el espacio. Comieron barritas de cereales y sopa enlatada calentada al fuego, sus últimas provisiones del viaje. Harper se durmió rápidamente, agotada por los 2 días en el coche, acurrucada bajo las mantas que Maya había sacado de los muebles cubiertos con sábana. Pero Maya se quedó despierta, mirando las puertas heladas a la luz del fuego. Parecían brillar desde dentro. El hielo captaba y reflejaba las llamas en patrones que cambiaban y se transformaban. Sacó su teléfono y buscó en Google a Eleanor Hardwick. La señal era débil, pero estaba presente, probablemente procedente de una torre de telefonía móvil en Red Lodge. La búsqueda arrojó sorprendentemente pocos resultados. Una necrológica del periódico local, que no daba más detalles que su edad y el hecho de que había vivido en la zona durante 70 años, y una mención en un estudio geológico de 1953 sobre los yacimientos minerales de Montana, en el que se citaba a Eleanor Hardwick como colaboradora. Nada más. Ni redes sociales, ni fotografías, ni entrevistas, ni artículos. Era como si Eleanor se hubiera borrado cuidadosamente del mundo digital. Maya probó diferentes búsquedas: piedras preciosas de Montana, colecciones de minerales raros, mujeres geólogas, década de 1940. Encontró alguna información general, pero nada que se relacionara específicamente con Eleanor o que explicara qué podría haber detrás de esas puertas heladas. Finalmente, agotada, se acostó junto a Harper y cerró los ojos. El sueño llegó a retazos, interrumpido por extraños sueños de hielo, piedra y puertas que conducían a lugares imposibles. Se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas redondas. Harper ya se había levantado y estaba explorando la sala principal, levantando con cuidado las sábanas que cubrían los muebles para revelar piezas que parecían hechas a mano y sorprendentemente hermosas. Un sofá con brazos de madera tallada, sillas tapizadas con una tela descolorida pero elegante, una mesa de comedor hecha de una sola pieza de madera pulida que debía de proceder de un árbol enorme. «Mamá, mira», dijo Harper, señalando las estanterías que cubrían las paredes. «Hay tantos libros». Maya se levantó y se estiró, con todos los músculos de su cuerpo protestando. Caminó hasta la estantería más cercana y sacó al azar un volumen encuadernado en cuero. El título estaba grabado en oro: «Minología de las montañas rocosas,
publicado en 1946. Sacó otro, Las piedras preciosas de Norteamérica. Otro más, Formaciones geológicas de Montana y Wyoming. Todos los libros de las estanterías trataban sobre geología, minerales, piedras preciosas o la historia minera del oeste americano. Había cientos, quizá miles, cubriendo cada centímetro de espacio disponible en las paredes. A tu tía abuela le gustaban mucho las rocas, observó Harper. Sí, dijo Maya en voz baja. Le gustaban mucho. Preparó el desayuno con lo que quedaba de sus provisiones. Huevos revueltos cocinados al fuego en una sartén de hierro fundido que había encontrado en la cocina de piedra. Comieron en silencio, ambos mirando fijamente las puertas heladas. Después del desayuno, Maya decidió volver a intentarlo. Encontró herramientas en el cobertizo exterior, un martillo, varios cinceles, una palanca, todas viejas pero bien conservadas. Empezó por la puerta más pequeña, la que estaba a la izquierda de la chimenea. El hielo era más duro de lo que esperaba, casi como piedra. Lo picó con cuidado, sin querer dañar la madera que había debajo. Harper observaba y hacía preguntas que Maya no podía responder. ¿Por qué la tía Eleanor congeló las puertas? ¿Qué hay dentro? ¿Cuándo podremos abrirlas? Les llevó casi toda la mañana, pero finalmente, el hielo alrededor de la cerradura de la primera puerta comenzó a agrietarse y a desprenderse. Los trozos no se derritieron al caer al suelo. Se hicieron añicos en fragmentos geométricos que parecían más cuarzo que agua congelada. Maya introdujo la llave con manos temblorosas, la giró y oyó un clic que resonó en la sala circular. La puerta se abrió. La habitación que había detrás era pequeña, de unos 3 metros por 3, excavada directamente en la ladera, pero a diferencia de la sala principal, polvorienta y abandonada, este espacio estaba impecable. Una cálida luz inundaba la estancia desde algún lugar situado más arriba. Provenía de un pozo excavado en la montaña que Maya no podía ver, pero que podía sentir y que proporcionaba iluminación natural. Las estanterías cubrían todas las paredes, desde el suelo hasta el techo. Y en esas estanterías había cientos de diarios encuadernados en cuero, cada uno con una etiqueta con fechas que abarcaban desde 1945 hasta lo que parecía ser unos meses antes de la muerte de Eleanor. Libros, dijo Harper, decepcionado. Solo más libros, pero Maya lo entendió de inmediato. No eran solo libros, eran la vida de Eleanor documentada con minucioso detalle, año tras año, pensamiento tras pensamiento. Cogió uno al azar y lo abrió. La fecha que figuraba en él era el 12 de junio de 1953. La letra era la misma elegante caligrafía de la carta. Hoy ha vuelto, esta vez más insistente. Se hace llamar coleccionista, pero yo lo veo como lo que es, un ladrón con ropa cara. Sabe que tengo la colección completa de zafiros de Montana, la que tardé 8 años en reunir. Me ofreció $50,000, que pensó que serían suficientes para que una pobre geóloga vendiera el trabajo de toda su vida. Me reí en su cara. Estos ejemplares no están en venta. Pertenecen a la tierra, a la historia, a cualquiera que quiera estudiarlos adecuadamente, no a un coleccionista privado que los encierra en una caja fuerte para regodearse con él. El pulso de Maya se aceleró. Cogió otro diario, este de 1947. Hoy he adquirido lo que creo que es el mejor ejemplar de zafiro yogo jamás encontrado. El propietario de la mina quería quedárselo, pero le convencí de que debía formar parte de una colección adecuada, donde pudiera documentarse y estudiarse. Ahora he catalogado 47 ejemplares únicos solo de Montana. La colección está creciendo más rápido de lo que esperaba. Empiezo a darme cuenta de que quizá necesite encontrar un lugar más seguro para almacenar. Mi apartamento en Billings me parece cada vez más vulnerable. Otro diario, 1951. He tomado esa decisión. Construiré una casa en las montañas, en un lugar lo suficientemente remoto como para que los visitantes ocasionales no la encuentren. Un lugar donde pueda crear un almacenamiento y una seguridad adecuados. La colección es ahora demasiado valiosa, demasiado importante. Si ciertas personas supieran todo lo que tengo, no se detendrían ante nada para quedarse con. Ya me han robado una vez mi investigación un hombre en quien confiaba. No dejaré que vuelva a suceder. Maya cerró el diario y miró a su alrededor con una nueva comprensión. Eleanor no había sido una reclusa por naturaleza. Había estado protegiendo algo, ocultándolo de las personas que querían quitárselo. Mamá, ¿podemos ver qué hay en las otras habitaciones?, preguntó Harper. Maya asintió lentamente. Sí, cariño. Creo que debemos hacerlo. La segunda puerta tardó menos en abrirse. Quizás Maya estaba mejorando en romper el hielo. O quizás, como sugería la carta de Eleanor, la casa sentía que ella estaba preparada. En cualquier caso, en menos de una hora, había quitado el bloqueo y abierto la puerta. Esta habitación era más grande,
de unos 4-5 metros cuadrados, y Amir le dejó sin aliento. Estaba montada como un laboratorio de otra época. Las largas mesas de madera sostenían equipos científicos, microscopios que parecían pertenecer a un museo, balanzas de latón para pesar especímenes, herramientas de medición con pequeñas graduaciones marcadas en diferentes idiomas. Maya no sabía leer. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas con puertas de cristal, cuyo contenido estaba protegido tras gruesas puertas. Maya se acercó lentamente a la vitrina más cercana, casi temerosa de lo que pudiera encontrar. Limpió el vaho del cristal y miró dentro. Rocas, docenas y docenas de rocas, cada una cuidadosamente etiquetada y ordenada, pero no eran rocas normales. Incluso a través del cristal, incluso con la tenue luz que venía de arriba, brillaban con una luz interior que parecía imposible. Algunas eran translúcidas, como cristal de colores. Otras eran opacas, pero captaban la luz de tal manera que las hacía brillar. Su tamaño variaba desde más pequeñas que el pulgar de Harper, hasta tan grandes como el puño de Maya. Encontró el pestillo del armario y lo abrió con cuidado. La ráfaga de aire frío que escapó olía a piedra y tomillo. Sacó el espécimen más cercano y leyó la etiqueta manuscrita que llevaba adherida. Zafiro Yogo de Montana, 5, 3 quilates, azul harina de maíz, adquirido en abril de 1948 en el yacimiento de Rock Creek. Claridad. Importancia histórica excepcional, representa la mejor saturación de color documentada en esta región. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Dejó el zafiro con cuidado y sacó otro ejemplar. Aguamarina de Colorado, 11, 7 quilates, yacimiento Mount Anto, adquirida en junio de 1950. Claridad de calidad museística, formación cristalina natural intacta. Otra granate estrella de Idaho, 7, 2 quilates. Emerald Creek, adquirida en marzo de 1952. Fenómeno de estrella de 4 rayos, variación de color extremadamente rara. A Maya le temblaban las rodillas. Se sentó con fuerza en el suelo. Todavía tenía el granate en la mano e intentaba procesar lo que estaba viendo. Eleanor no solo había estado coleccionando rocas, había reunido lo que parecía ser una colección completa de piedras preciosas raras de todo el oeste americano. Cada una documentada, estudiada y conservada. ¡Qué bonito!, dijo Harper mirando dentro del armario. ¿Puedo coger uno? Con mucho cuidado, susurró Maya. Pasaron la siguiente hora revisando los armarios. Cada uno contenía docenas de ejemplares, todos etiquetados, todos extraordinarios. Zafiros en tonos que Maya no sabía que existían. Granates que brillaban como el fuego. Topacios del color de la miel y el vino. Turmalinas en rosa, verde y azul. Ópalos que parecían contener arcoíris enteros en su interior. Y eso era solo el primer armario. Había 12 más alineados contra las paredes. Maya sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a hacer fotos. Fotografió las etiquetas, los especímenes, el equipo, todo. Luego comenzó a buscar en Internet. Valor del zafiro Montana Yogo, piedras preciosas americanas raras, colecciones geológicas de valor. Lo que encontró la dejó aturdida. Un solo zafiro yogo de alta calidad podía valer miles de dólares por quilate. Las aguamarinas del Monte Antro estaban entre las mejores del mundo, piezas de museo que rara vez salían al mercado. Los granates estrella de Idaho eran extraordinariamente raros, especialmente los que mostraban el fenómeno Forray, y Eleanor tenía cientos de ellos, tal vez miles. Mia dejó el teléfono y miró a Harper, que estaba examinando cuidadosamente un trozo de tormolita rosa a la luz de arriba, observando cómo brillaba. «Cariño», dijo Maya en voz baja, «creo que la tía abuela Eleanor nos ha dejado algo muy, muy valioso. Lo que sucederá a continuación lo cambiará todo, revelará amenazas que Maya nunca vio venir y pondrá a prueba si una madre soltera traicionada tiene la fuerza para proteger una fortuna que personas poderosas han estado buscando durante 70 años. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más». La tercera puerta era la más grande, y el hielo que la cubría era el más grueso. Maya trabajó durante 3 horas, picando con una desesperación cada vez mayor. Ahora que sabía lo que Eleanor había estado protegiendo, ahora que comprendía el valor de lo que se escondía en esta casa de montaña, necesitaba ver qué había detrás de esa última puerta. El hielo finalmente cedió, cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse. La puerta no daba a otra pequeña habitación, sino a un túnel que descendía más profundamente en la montaña. Unos escalones de piedra lisa conducían a la oscuridad. Maya cogió una linterna de los suministros que habían traído y comenzó a descender con Harper siguiéndola de cerca.
Una pequeña mano agarró la parte trasera de la chaqueta de Mia. El túnel descendía al menos 9 metros, quizá más, tallado en roca sólida con una precisión impresionante. Al final, se abría a una cámara que dejó sin aliento a Maya. Era enorme, de al menos 12 metros de ancho y 6 metros de alto, con un techo que había sido alisado y reforzado con vigas de madera. Pero lo que llenaba la cámara fue lo que hizo que el corazón de Mia se detuviera. Vitrinas, docenas de ellas, tal vez 50 o más, todas hechas de vidrio y madera, todas iluminadas por algún tipo de sistema de iluminación que aún funcionaba a pesar de décadas de desuso. Y dentro de esas vitrinas, dispuestas como exposiciones en el mejor museo de historia natural, había piedras preciosas. No solo piedras preciosas, sino la colección de piedras preciosas, la reunión más completa de minerales y gemas raras americanas que Maya había visto o imaginado jamás. Recorrió la sala durante días, leyendo etiquetas, contemplando especímenes que parecían demasiado perfectos para ser reales. Un zafiro del tamaño de una ciruela, de un azul tan intenso que parecía el cielo concentrado. Un enorme cristal de agua marina. Su color cambiaba de azul pálido a verde azulado intenso, según el ángulo de la... Granates que iban del rojo intenso al púrpura y al verde. Maya no sabía que los granates podían ser topacios de color oro imperial, ópalos negros de Nevada que parecían contener galaxias enteras. Cada espécimen tenía una ficha detallada que describía dónde se había encontrado, cuándo, en qué circunstancias y qué lo hacía significativo. Eleanor lo había documentado todo con la precisión de una científica y la pasión de alguien que realmente amaba lo que estudiaba. En el centro de la sala había un gran escritorio, y sobre él había un libro encuadernado en cuero diferente de los diarios de arriba. Este se titulaba simplemente Inventario de la colección. Maya lo abrió con manos temblorosas. En su interior figuraban todos los ejemplares: tamaño, peso, tipo, origen, fecha de adquisición, valor estimado. En 1998, cuando se realizó la última entrada, los valores eran bastante sorprendentes, oscilando entre miles y decenas de miles de dólares por pieza. Pero al final del inventario, en la última página, Eleanor había escrito una última nota. Colección total: 347 especímenes primarios, 1,236 especímenes secundarios, documentación completa, fotografías y estudios geológicos. Valor total estimado en 1998, $1,840,000. Ajustado por la revalorización y la rareza en el mercado, el valor actual probablemente supere los 45 millones de dólares. Esta colección representa 37 años de trabajo en 2 estados. Es el estudio más completo de los yacimientos de piedras preciosas estadounidenses en manos privadas. Pertenece a alguien que la protegerá, la estudiará y finalmente la compartirá con el mundo. No a alguien que la guardará bajo llave para obtener beneficios. Maya se sentó con fuerza en la silla de madera detrás del escritorio. 45 millones de dólares. La cifra era tan grande que no parecía real. Había estado preocupada por los $600 del alquiler, los $800 de los impuestos sobre la propiedad, si podría permitirse alimentar a su hija, y Eleanor le había dejado una fortuna más allá de lo imaginable. «Mamá, ¿esto vale mucho dinero?», preguntó Harper, pegando la cara a una de las vitrinas. «Sí, cariño», Maya susurró. «Mucho dinero. Más dinero del que puedo comprender. Eso significa que podemos quedarnos aquí. No tenemos que volver a ese apartamento». A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, podemos quedarnos. No tenemos que volver nunca». Pasaron el resto de la tarde en la cámara subterránea. Maya lo fotografió todo, tomó notas e intentó asimilar lo que había heredado. No era solo dinero. Aunque la seguridad financiera por sí sola ya cambiaba la vida, era un legado, historia, importancia científica. Eleanor había construido algo extraordinario, algo que merecía ser preservado y estudiado. Mientras subían las escaleras de piedra y salían a la sala circular, ahora iluminada por el cálido resplandor del sol vespertino a través de las ventanas redondas, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. Durante 8 meses se había sentido como una víctima, como alguien a quien le habían quitado todo, que era incapaz de cambiar sus circunstancias, que se estaba ahogando y no podía llegar a la superficie. Pero allí, de pie en la casa de Eleanor, rodeada de las pruebas de la determinación y la brillantez de toda una vida de una mujer, Maya se dio cuenta de que no era impotente. Nunca lo había sido. Había sobrevivido a la traición. Había tenido 3 trabajos para mantener a su hija alimentada y a salvo. Había conducido 900 metros con fe y desesperación para reclamar una herencia de la que no sabía nada. Era más fuerte de lo que creía. Y ahora tenía los recursos para demostrarlo. Esa noche, después de que Harper se durmiera,
Maya se sentó junto al fuego y comenzó a hacer planes. Tendría que asegurar la casa adecuadamente, cambiar las cerraduras, tal vez instalar un sistema de seguridad de alguna manera, a pesar de la ubicación remota. Tendría que tasar, asegurar y proteger adecuadamente la colección. Necesitaría asesoramiento legal sobre cómo gestionar este tipo de activos, cómo evitar que los impuestos diezmaran su valor, cómo donar o vender las piezas de forma que se respetaran los deseos de Eleanor. Pero esos eran problemas para mañana. Esa noche, se limitó a dejarse llevar por sus sentimientos. Alivio, esperanza, la posibilidad de un futuro en el que no tuviera que matarse a trabajar para sobrevivir. Estaba sacando un cuaderno para empezar a anotar las tareas, cuando oyó un ruido fuera. Los faros de un motor barrieron las ventanas redondas. El corazón de Maya se le subió a la garganta. Nadie sabía que estaba allí. Nadie excepto Richard, el abogado, y Carol, la empleada de la gasolinera. Cogió su teléfono, pero ahora no había señal. Las montañas se la habían tragado. El motor se apagó. Se cerró una puerta de coche. Unos pasos se acercaron a la puerta. 3 golpes secos resonaron en la habitación circular. Maya se levantó lentamente, con todos sus instintos gritándole que había peligro. Se colocó entre la puerta y el lugar donde dormía Harper, con su cuerpo automáticamente en posición de protección. ¿Quién es?, gritó. Me llamo James Whitmore, respondió una voz masculina. Amable, culta, con un ligero toque de impaciencia. Soy coleccionista de especímenes geológicos. Me enteré por contactos comunes de que la propiedad de Eleanor Hardwick había pasado finalmente a un nuevo propietario. Esperaba que pudiéramos hablar. Todas las alarmas se dispararon en la cabeza de Maya. La carta de Eleanor resonó en su mente. Vendrán, te ofrecerán dinero. No confíes en ellos. Es tarde. Maya respondió. Y no estoy interesada en vender nada. No le pido que venda. Solo quiero hablar. Eleanor y yo mantuvimos correspondencia hace años sobre su colección. Tengo información que podría serle valiosa. Maya no se movió hacia la puerta. Entonces puede volver mañana durante el día y llamar primero. Señorita Thornton, creo que le interesará lo que tengo que decirle. La colección que reunió Eleanor no es totalmente legalmente suya. Algunos de esos especímenes proceden de reclamaciones en litigio. Hay partes que tienen dudas legítimas sobre la propiedad. Puedo ayudarla a navegar por esa complejidad, pero solo si establecemos una relación de confianza. Mia apretó los puños. Esto era exactamente lo que Eleanor le había advertido. Amenazas envueltas en una preocupación amistosa. Reclamaciones de complicaciones legales diseñadas para hacerla dudar, para asustarla, para hacerla vulnerable a la manipulación. Vete, dijo Maya con firmeza. Ahora, o llamaré al sheriff. Aquí no hay cobertura, dijo James. Y ahora el tono amistoso tenía un matiz amenazador. Lo he comprobado. Es un lugar muy aislado, muy remoto. En las montañas ocurren accidentes. La gente se pierde. Sería terrible que os pasara algo a ti y a tu hija antes de que tuvierais la oportunidad de asegurar adecuadamente una colección tan valiosa. La amenaza era clara. La sangre de Maya se heló, pero no por miedo, sino por rabia. Por la misma furia que la había llevado a soportar 8 meses de traiciones de su exmarido, a trabajar hasta el agotamiento, a soportar cada momento en que alguien había intentado hacerla sentir pequeña e impotente. Mi hija y yo estamos armadas, mintió Maya, y yo soy muy buena tiradora. Tienes 10 segundos para volver a tu coche y marcharte, o saldré con mi rifle. 1, 2, 3, contó en voz alta clara, sin que su voz temblara a pesar del miedo que recorría sus venas. A las 7, oyó pasos que se alejaban rápidamente. A las 9, el motor del coche rugió al arrancar. A las 10, los faros se perdieron en la oscuridad. Maya se quedó paralizada junto a la puerta durante un largo rato, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Luego se movió rápidamente, empujando los pesados muebles de madera, el sofá y las sillas contra la puerta a modo de barricada. Comprobó que Harper seguía durmiendo, sin que el enfrentamiento le hubiera molestado en absoluto. Cogió la palanca de su pila de herramientas y se sentó con la espalda contra la puerta, arma en mano, mirando fijamente a la oscuridad. No durmió esa noche. Se sentó, observó, escuchó y comprendió que las advertencias de Eleanor habían sido completamente reales. Había gente que quería lo que había en esa casa, gente que había estado esperando durante 70 años la oportunidad de reclamarlo, gente que veía a Maya como un obstáculo que había que eliminar, no como una persona con derechos y determinación. Pero a medida que la larga noche daba paso lentamente al amanecer, el miedo de Maya se transformó en otra cosa: determinación. Eleanor había protegido esta colección durante décadas, la había escondido, defendido y mantenido a salvo de personas como James Whitmore. Y ahora que esa responsabilidad había pasado a Maya,
Pensó en su exmarido, en cómo le había robado, traicionado su confianza y dejado sin nada. Pensó en todos los hombres de su vida que la habían subestimado, ignorado y dado por sentado que era débil porque era amable. Todos se equivocaban, y James Whitmore estaba a punto de descubrirlo. Cuando por fin salió el sol y la luz inundó la sala circular, Maya se levantó, estiró sus músculos doloridos y tomó una decisión. No iba a huir, no iba a vender. No se dejaría intimidar ni amenazar para que renunciara a lo que Eleanor le había confiado. Se quedaría, lucharía y protegería esta colección con todo lo que tenía. Porque, por primera vez en su vida, Maya Thornton tenía algo por lo que valía la pena luchar y que era verdaderamente suyo. Y nadie, ni su exmarido, ni ningún coleccionista misterioso, ni nadie se lo iba a quitar. A la mañana siguiente de la visita de James Whitmore, Maya condujo hasta Red Lodge con Harper, atado al asiento del copiloto y una determinación ardiendo en su pecho que no había sentido en años. Había pasado las primeras horas del día revisando más diarios de Eleanor, reconstruyendo la historia de amenazas e intentos de robo de la colección que se había prolongado durante décadas. Eleanor lo había documentado todo, cada oferta, cada amenaza, cada persona que había venido a husmear por la propiedad, y un nombre aparecía más que ningún otro. Whitmore. No James, sino su padre, Thomas Whitmore, que llevaba persiguiendo la colección de Eleanor desde 1953, el mismo hombre que Eleanor había mencionado en sus diarios, el que se hacía llamar coleccionista, pero que en realidad no era más que un ladrón con ropa cara. Al parecer, la obsesión había pasado de padres a hijos, como una especie de herencia retorcida. La primera parada de Maya fue la oficina del sheriff, un pequeño edificio de ladrillo en Main Street que parecía no haber sido renovado desde 1970. El sheriff, un hombre de unos 50 años con ojos amables y rostro curtido, se presentó como Robert Chen. «Necesito denunciar una amenaza», dijo Mia, sentada frente a su escritorio mientras Harper coloreaba en una silla junto a la ventana. «Un hombre llamado James Whitmore vino a mi propiedad anoche, después del anochecer, sin haber sido invitado. Nos amenazó a mí y a mi hija cuando me negué a hablar con él sobre la colección de mi tía abuela». La expresión del sheriff Chen pasó de la curiosidad a la preocupación. «¿Qué dijo exactamente?» Mia le contó la conversación, palabra por palabra. La había repasado tantas veces en su mente durante la noche de insomnio que cada detalle se le había grabado en la memoria. Cuando terminó, el sheriff se recostó en su silla y suspiró. «Los Whitmore», dijo. «Me temía esto. Tu tía abuela Eleanor tenía una orden de alejamiento contra Thomas Whitmore desde 1996. Él la violó 2 veces antes de morir finalmente en 2008. Esperaba que su hijo fuera más inteligente. ¿Sabes lo de la colección del centro comercial? Todo el mundo en la ciudad sabe que Eleanor Hardwick tenía algo valioso allí. Nadie sabía exactamente qué, pero los Whitmore han estado rondando esa propiedad como buitres durante 50 años. Thomas lo intentó todo. Demandas alegando que Eleanor había robado especímenes de la colección de su padre, intentos de comprar el terreno a través de empresas ficticias, incluso intentó reclamar algún tipo de derechos mineros. Eleanor se defendió cada vez, pero le costó mucho dinero en abogados, medidas de seguridad, aislamiento. Pagó un alto precio por proteger lo que tenía. Maya sintió una fuerte conexión con Eleanor, esta mujer a la que apenas conocía. Ambas se habían visto obligadas a luchar contra hombres que creían tener derecho a quedarse con lo que no era suyo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Maya. «Presente una denuncia formal. Yo lo documentaré todo. Puedo aumentar las patrullas cerca de su propiedad, pero seré sincero con usted, señorita Thornton. Somos un departamento pequeño y su casa está bastante alejada. Lo mejor que puede hacer es instalar seguridad. Asegúrese de no estar nunca sola allí y documente todo. Si Whitmore vuelve, llámeme inmediatamente. No tengo cobertura móvil allí. Entonces consiga un teléfono satelital. Puedo recomendarle una empresa. No son baratos, pero dada la situación a la que se enfrenta, es necesario». Maya le dio las gracias y se marchó sintiéndose a la vez validada y aterrorizada. La amenaza era real, el peligro era real, y ella se enfrentaba a ello prácticamente sola, con una hija de 8 años que dependía de ella. Su siguiente parada fue la biblioteca, un hermoso edificio de piedra que parecía llevar allí más de un siglo. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y mirada penetrante, se presentó como Margaret. «Eres la sobrina nieta de Eleanor», dijo Margaret inmediatamente. «He oído que habías llegado. Siento mucho tu pérdida». Eleanor era una mujer extraordinaria. ¿La conocías bien, tan bien como cualquiera? Venía a la ciudad quizá una vez al mes para comprar provisiones y libros. Hablábamos de geología, historia, las montañas. Tenía una mente brillante. Margaret hizo una pausa.
también tenía enemigos. Supongo que ya has conocido a uno de ellos. James Whitmore vino a mi casa anoche. El rostro de Margaret se endureció. Por supuesto que sí. De tal palo, tal astilla. Eleanor solía decir que los Whitmore representaban todo lo malo del coleccionismo. La codicia por encima del conocimiento, la propiedad por encima de la administración, el beneficio por encima de la conservación. Querían encerrar su colección en alguna cámara acorazada privada. Ella quería que se estudiara, se documentara y finalmente se donara a instituciones donde pudiera educar a la gente. Encontré diarios, dijo Maya, cientos de ellos. Ella documentó todo lo relacionado con la colección, pero hay muchas cosas que no entiendo. Esperaba que quizá la biblioteca tuviera recursos sobre geología, piedras preciosas y protección legal para colecciones como esta. Margaret sonrió. Tengo algo mejor. Sígueme. Llevó a Mia a una sala trasera marcada como archivo de historia local. Dentro sacó una caja con la etiqueta Hardwick. Eleanor donó materiales. Eleanor donó copias de algunas de sus investigaciones a la biblioteca a partir de finales de la década de 1980. Dijo que si le pasaba algo, quería que hubiera un registro público de su trabajo. Mapas, estudios, fotografías de especímenes, incluso correspondencia con otros geólogos y conservadores de museos. Todo está aquí. Maya se quedó mirando las cajas. Había 5, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrima. Eleanor se había estado preparando para esto, asegurándose de que su trabajo sobreviviera aunque le pasara algo. También está esto, dijo Margaret, sacando un sobre sellado con el nombre de Maya. Eleanor lo trajo hace 3 años. Dijo, si alguna vez aparece alguien con tu nombre, se lo daré. Maya tomó el sobre con manos temblorosas. Ella lo sabía. Sabía que yo vendría. Eleanor tenía una forma de ver las cosas con claridad. Entendía a las personas, entendía cómo funcionaba el mundo. Sabía que los Whitmore no se detendrían. Sabía que quien heredara la colección necesitaría ayuda. Margaret apretó la mano de Mia. No estás sola en esto. Este pueblo puede ser pequeño, pero Eleanor era respetada aquí. Cuidamos de los nuestros, y ahora tú eres una de nosotros. Maya abrió el sobre más tarde, sentada en su coche mientras Harper comía los sándwiches que habían comprado en la cafetería local. Dentro había otra carta con la característica letra de Eleanor. Querida Maya, si Margaret te ha dado esto, entonces has empezado a comprender lo que has heredado y lo que significa. La colección tiene un valor incalculable, pero no solo en dólares. Representa el conocimiento, la historia del oeste americano, contada a través de piedras que se formaron durante millones de años. Merece ser protegida, estudiada y, finalmente, compartida con el mundo. Pero sé que los Whitmore vendrán a por ella. Thomas intentó quitármela durante 43 años. Su hijo James intentará quitártela a ti. Necesitarás ayuda, y yo me he encargado de conseguirla. Ponte en contacto con mi abogada, no con Richard Caldwell, que se encargó de la sucesión, sino con mi abogada personal, Elena Reeves, en Billings. Ella tiene los documentos que preparé. Las protecciones legales que puse en marcha hace años, ella lo sabe todo, y puede ayudarte a navegar por lo que se avecina. También necesitarás experiencia. La doctora Sarah Chen, de la Universidad Estatal de Montana, fue alumna mía hace 30 años. Ahora es una de las gemólogas más destacadas del país. Conoce la colección y ha aceptado ayudarte a autentificarla y documentarla adecuadamente. Adjunto su información de contacto. Por último, y lo más importante, confía en ti misma. Confía en tus instintos. La colección te eligió tanto como yo. La casa, el hielo, la forma en que las cosas se te revelaron. No fue casualidad. Estabas destinada a ser su guardiana. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ten fe en tu fuerza, Eleanor. Maya leyó la carta 2 veces. Luego miró la información de contacto que Eleanor había incluido. Números de teléfono, direcciones, notas detalladas sobre quiénes eran estas personas y cómo podían ayudar, incluso desde el más allá. Eleanor seguía protegiéndola, seguía luchando. Sacó su teléfono y llamó a Elena Reeves. Una voz profesional respondió y Maya explicó quién era. Estaba esperando tu llamada, dijo Elena. Eleanor creó un fondo fiduciario específicamente para los gastos legales relacionados con la protección de la colección. Tienes $500,000 disponibles para abogados, seguridad, documentación, lo que necesites. Y antes de que te preocupes por los impuestos o las complicadas estructuras legales, Eleanor se encargó de todo eso hace décadas. La colección se encuentra en un fideicomiso educativo que pasa a ti como fideicomisaria, lo que significa importantes protecciones fiscales. $500,000. A Maya se le quebró la voz. Eleanor era minuciosa. Sabía que no sería fácil. ¿Puedes venir mañana a Billings? Tenemos mucho que discutir y hay documentos que debes firmar. Maya aceptó y colgó, con la cabeza dando vueltas.
En menos de 24 horas, había pasado de estar aterrorizada y sola a descubrir que tenía un abogado, financiación y un sistema de apoyo que Eleanor había construido cuidadosamente durante décadas. A la mañana siguiente, Maya condujo durante 2 horas hasta Billings con Harper. La oficina de Helena estaba en un moderno edificio del centro de la ciudad, y la abogada era impresionante. De unos 50 años, con un traje elegante, tenía el tipo de presencia que sugería que nunca había perdido un caso que le importara. Eleanor fue una de mis primeras clientas cuando empecé a ejercer en 1989. Helena se lo explicó mientras estaban sentadas en su sala de reuniones. Me contrató específicamente para crear protecciones legales para la colección. Creamos un fideicomiso educativo, presentamos la documentación ante todas las autoridades pertinentes y creamos un rastro documental que establece sin lugar a dudas que todos los especímenes de esa colección fueron adquiridos legalmente. James Whitmore dijo que algunos de los especímenes procedían de reclamaciones controvertidas. Helena sonrió con ironía. James Whitmore es un mentiroso. Su padre hizo las mismas reclamaciones durante décadas y las derrotamos todas en los tribunales. La verdad es que los White tuvieron la oportunidad de adquirir muchos de estos especímenes y decidieron no hacerlo porque no comprendían su valor. Eleanor sí lo hizo. Tenía los conocimientos, la paciencia y la integridad necesarios para construir algo extraordinario. Los Whitmore simplemente están amargados por haber perdido su oportunidad. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasamos a la ofensiva. Voy a solicitar una orden de alejamiento contra James Whitmore por sus amenazas. También voy a enviar cartas de cese y desistimiento a todos los coleccionistas y comerciantes que sabemos que han estado rondando esta propiedad, y vamos a documentar y autentificar adecuadamente la colección para que no haya dudas sobre su procedencia o valor. Helena deslizó una gruesa carpeta por la mesa. Aquí está todo. Los documentos del fideicomiso, las pólizas de seguro, los registros que Eleanor mantuvo, las cartas de los conservadores de museos expresando su interés en la eventual adquisición o préstamo de especímenes, los informes de autenticación de los años 80 y 90. Eleanor pasó 50 años construyendo un historial legal y científico inexpugnable. No estás empezando desde cero, te apoyas en los cimientos que ella construyó. Maya sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto por mí? Apenas me conocía. Te conocía mejor de lo que crees, dijo Helena con delicadeza. Eleanor seguía de lejos a su familia. Sabía de tus dificultades, de la traición de tu exmarido, de lo mucho que habías trabajado para sobrevivir. Se veía reflejada en ti. Una mujer subestimada, ignorada, obligada a luchar por todo. Quería darte lo que nadie le había dado a ella: apoyo, recursos, una forma de defenderse. Pasaron 4 horas revisando documentos, firmando papeles y haciendo planes. Cuando Maya salió de la oficina de Helena, tenía una orden de alejamiento presentada, una empresa de seguridad contratada para instalar cámaras y alarmas en la casa y una cita programada con la doctora Sarah Chen para comenzar el proceso de autenticación. También tenía algo más: esperanza. Una esperanza real y tangible de que realmente podía hacerlo, de que podía proteger lo que Eleanor había construido y tal vez, solo tal vez, construir algo propio en el proceso. Pero esa esperanza se puso a prueba 2 días después, cuando Maya recibió una carta reenviada desde su antigua dirección en Denver. Era del abogado de su exmarido. Estimada señorita Thornton, nuestro cliente ha tenido conocimiento de que recientemente ha heredado propiedades y activos de considerable valor. Como usted sabe, el acuerdo de divorcio aún está pendiente de aprobación definitiva. Nuestro cliente cree que tiene derecho al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, lo que técnicamente incluye las herencias recibidas antes de que se finalice el divorcio. Estamos preparados para presentar una moción de emergencia para congelar todos los bienes heredados hasta que se produzca un reparto justo de los bienes matrimoniales. Maya leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo su ira aumentaba cada vez más. Él había descubierto de alguna manera que alguien le había hablado de la herencia y ahora quería la mitad de lo que Eleanor había construido durante 70 años, la mitad de lo que se había ocultado, protegido y confiado específicamente. Llamó a Helena inmediatamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Respira», le dijo Helena con calma, después de que Maya le leyera la carta. Esto era de esperar. Los parásitos siempre aparecen cuando hay algo que llevarse. Pero hay algo que él no sabe. La herencia no es técnicamente tuya. Eres la fideicomisaria de un fideicomiso educativo. No eres la propietaria de la colección. La gestionas en nombre del fideicomiso. No hay nada que él pueda reclamar. ¿Estás segura? Absolutamente.
Eleanor lo estableció específicamente para protegerse contra este tipo de reclamaciones. Tu ex marido no tiene ningún derecho. Presentaremos una respuesta dejando eso claro. Y si quieres seguir adelante, lo ahogaremos en gastos legales que no podrá pagar. Confía en mí, Maya, estás protegida. Pero la carta había sacudido algo en Maya. Durante 8 meses había estado huyendo de la sombra de su exmarido, dejando que su traición la definiera, creyendo en cierto modo que se merecía lo que había pasado. Ahora, con el legado de Eleanor en sus manos, comprendió que algo fundamental había cambiado. Ya no era una víctima, era una guardiana, una fideicomisaria, alguien con un propósito, recursos y apoyo, y había dejado de huir. Esa noche, después de que Harper se durmiera, Maya se sentó junto al fuego y comenzó a leer más diarios de él. Encontró una entrada de diciembre de 1998 que la dejó helada. Hoy me reuní con mi médico y recibí la confirmación de lo que sospechaba desde hacía meses. El cáncer ha vuelto. Esta vez es agresivo. Me dan 5 años como máximo. Tengo 70 años y he tenido una buena vida, aunque solitaria. Pero me encuentro pensando en mi legado, en lo que pasará con la colección cuando yo ya no esté. He establecido las protecciones legales, creado el fideicomiso, documentado todo, pero ahora me doy cuenta de que no es suficiente. La colección necesita algo más que estructuras legales. Necesita una persona, alguien que la quiera como yo la he querido, que luche por ella como yo he luchado. Maya pasó la página, con el corazón latiéndole con fuerza. He estado pensando en mi familia, en mis sobrinas y sobrinos, a los que apenas conozco. La mayoría de ellos no entenderían la colección, no apreciarían lo que representa. Pero hay una, mi sobrina nieta Maya. La vi 2 veces cuando era pequeña, y en ambas ocasiones vi algo en ella. Curiosidad, determinación, rechazo a aceptar respuestas fáciles. Hizo preguntas sobre las rocas que le mostré. Quería saber de dónde venían, cómo se formaron. Tiene el espíritu adecuado. He seguido su vida desde la distancia a través de las tarjetas de Navidad, de su madre y de los registros públicos. Está estudiando para ser profesora y tiene 3 trabajos para pagarse los estudios. Es el tipo de persona que no se rinde, que no toma el camino fácil. Si vivo otros 20 años, si sigo aquí cuando ella sea mayor y haya vivido lo suficiente como para comprender lo que realmente significa proteger algo, creo que se lo dejaré a ella. Pero tengo que prepararlo todo con cuidado. Crear los sistemas de apoyo que necesitará, porque sé que los Whittor no se detendrán. Verán a una joven sola y pensarán que es una presa fácil. Se equivocarán, pero ella necesitará ayuda para demostrarlo. Maya cerró el diario y se quedó sentada en silencio, con lágrimas corriéndole por la cara. Eleanor la había estado observando, creyendo en ella, preparándose para este momento durante 25 años. El peso de esa fe, de esa confianza, era casi insoportable, pero también era transformador. Maya había pasado tanto tiempo creyendo que era una persona corriente, sin nada especial, alguien que solo necesitaba sobrevivir y cuidar de su hija. Pero Eleanor había visto algo más. Había creído que Maya era capaz de proteger algo precioso, de plantar cara a personas poderosas que querían arrebatárselo. Quizá era hora de que Maya también empezara a creerlo. La semana siguiente fue muy ajetreada. La doctora Sarah Chen llegó desde la Universidad Estatal de Montana, con 2 estudiantes de posgrado y el equipo necesario para documentar y autentificar la colección. Pasó 3 días en la cámara subterránea, fotografiando, midiendo y realizando pruebas no invasivas. La tercera noche, se sentó con Maya junto al fuego, con expresión serena. Esta colección, dijo Sarah lentamente, supera todo lo que había imaginado. He trabajado en importantes museos, colecciones privadas y departamentos de geología de universidades. Nunca había visto nada igual. El alcance, la calidad, la documentación. Eleanor creó algo que pertenece al Smithsonian. Varias piezas pertenecen al Smithsonian. Solo el zafiro de Montana, el grande de la vitrina central, es el mejor ejemplar que he visto nunca. Podría valer $3 millones. Maya se sintió mareada. 3 millones por una piedra. Por esa piedra. Sí. Toda la colección tiene un valor conservador de al menos $60 millones, quizá más. Algunos de estos ejemplares son únicos, son científicamente significativos, históricamente importantes y espectacularmente hermosos. Eleanor dedicó su vida a reunir las joyas de la corona de la gemología estadounidense. ¿Qué debo hacer con ella? Sarah la miró con seriedad. Esa no es una decisión que tengas que tomar ahora mismo. La colección está segura, documentada y protegida, pero con el tiempo deberías considerar lo que Eleanor quería para ella, que se estudiara para que la gente aprendiera de ella. Quizás un programa de préstamos a museos, quizás una donación eventual con tu nombre, para que puedas mantener cierto control,
Pero eso es dentro de muchos años. Por ahora, solo protégela. Ámala como lo hizo Eleanor. Deja que forme parte de tu vida. Esa noche, Maya se quedó sola en la cámara subterránea, caminando entre las vitrinas con solo una linterna, dejando que el haz de luz captara y reflejara los ejemplares que se habían formado durante millones de años en las profundidades de la Tierra. Pensó en Eleanor, en los años de soledad que había pasado protegiendo esos tesoros, en el sacrificio que había supuesto enfrentarse a quienes querían apoderarse de él. Pensó en su propio viaje, en la traición y la pobreza, en la agotadora lucha por la supervivencia, en conducir 1450 kilómetros impulsada por la esperanza y la desesperación, en abrir puertas heladas y descubrir que tal vez, solo tal vez, había sido elegida para algo importante. A la mañana siguiente, Carol, la empleada de la gasolinera, apareció en la casa con comida fresca, y detrás de ella venía un pequeño convoy. La bibliotecaria Margaret, el sheriff Chen, una mujer que se presentó como la directora de la sociedad histórica local, y otras 3 personas del pueblo que Maya no conocía. «Hemos oído que quizá necesites ayuda», dijo Carol con sencillez. «Eleanor era una de los nuestros, aunque fuera muy reservada. Y ahora tú también eres una de los nuestros. No dejamos que los forasteros maltraten a nuestra gente». Pasaron el día ayudando a Maya a acondicionar la casa para el invierno, instalar el sistema de seguridad y despejar la maleza del perímetro para mejorar la visibilidad. Trajeron comida, suministros y algo aún más valioso: comunidad. «Los Whitmores creen que el dinero y las amenazas les darán la victoria», dijo el sheriff Chen mientras trabajaban. «Pero no entienden este pueblo. Llevamos 70 años protegiendo la privacidad de Eleanor. También protegeremos la tuya». Cuando se puso el sol y sus nuevos vecinos se dirigieron a casa, Maya se quedó de pie junto a la puerta redonda, con Harper a su lado, viendo cómo las luces traseras desaparecían por la carretera de la montaña. Por primera vez desde que su exmarido se marchó, por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Maya no se sintió sola. Se sintió rodeada, apoyada, creída. Se sintió como alguien a quien valía la pena proteger y por quien valía la pena luchar. Esa noche, escribió una carta, una que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. «Querida Eleanor, estoy empezando a comprender lo que hiciste, lo que sacrificaste, lo que construiste. Empiezo a ver por qué me elegiste, aunque todavía no me siento digna de. Pero te prometo esto, no dejaré que me lo quiten. No dejaré que los Whittor, mi exmarido ni nadie, destruya lo que tú has pasado toda tu vida protegiendo. Lucharé como tú me enseñaste a luchar, con documentación, con la verdad y con el apoyo de personas que creen en algo más importante que el beneficio económico. Gracias por ver en mí algo que yo no podía ver. Gracias por creer que era lo suficientemente fuerte para esto. Espero demostrar que tenías razón. Con cariño, Maya». Dobló la carta y la guardó en uno de los diarios vacíos de Eleyanena, añadiendo su propia voz a la documentación que les sobreviviría a ambas. Porque Maya entendía ahora que no se trataba solo de piedras preciosas o dinero, ni siquiera de la seguridad para ella y Harper. Se trataba del legado, de las mujeres que se negaban a ser silenciadas o despojadas, de proteger la belleza y el conocimiento de aquellos que los encerrarían bajo llave para su propio beneficio egoísta. Eleanor había luchado esa batalla durante 70 años. Ahora era el turno de Maya, y ella estaba preparada. La orden de alejamiento contra James Whitmore fue aprobada en una semana, pero Maya sabía que eso no lo detendría. Los hombres como James no respetaban los límites legales, respetaban el poder, y en su mundo, el poder provenía del dinero, las conexiones y la voluntad de jugar su. Pero Maya estaba aprendiendo a jugar un juego diferente, uno en el que el poder provenía de la documentación, el apoyo de la comunidad y el tipo de determinación obstinada que había mantenido a Eleanor luchando durante 70 años. El enfrentamiento se produjo en una fría mañana de finales de abril, exactamente 3 semanas después de que Maya abriera por primera vez las puertas congeladas. Estaba en la cámara subterránea con la doctora Sarah Chen y sus estudiantes de posgrado, fotografiando un espécimen particularmente notable de Montana Agot, cuando la alarma de seguridad que Helena había instalado comenzó a sonar. El corazón de Maya se detuvo. Harper estaba arriba, en la sala principal, haciendo los deberes en la mesa. Corrió hacia las escaleras de piedra, subiéndolas de 2 en 2, con la doctora Chen justo detrás de ella. Cuando irrumpieron en la sala circular, Harper estaba pegada a la pared del fondo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Fuera de las ventanas redondas, Maya podía ver 3 SUV negros aparcados en el claro, y de pie junto a la puerta, golpeándola con tanta fuerza que la madera temblaba, estaba James Whitmore. «Sé que estás ahí». «He estado ahí, Maya», gritó, con la misma falsa amabilidad que la había helado antes. «Tenemos que hablar».
Tengo documentos que prueban que varios especímenes de tu colección fueron retirados ilegalmente de terrenos federales. La Oficina de Gestión de Tierras está muy interesada en él. Puedes hablar conmigo ahora, llegar a un acuerdo razonable, o puedes hablar con los investigadores federales más tarde. Tú eliges. A Maya le temblaban las manos, pero no por miedo. Con rabia, sacó el teléfono satelital que el sheriff Chen le había ayudado a conseguir y marcó su número mientras caminaba hacia la puerta. No la abrió, no la desbloqueó, solo gritó a través de la pesada madera. La Oficina de Gestión de Tierras no tiene ningún interés en esta colección porque todos los especímenes se adquirieron legalmente con la documentación adecuada. Tengo 43 años de recibos, permisos y correspondencia que lo demuestran. Pero ¿sabes qué? Los investigadores federales están interesados en los hombres que violan las órdenes de alejamiento y hacen declaraciones falsas a las fuerzas del orden. El sheriff Chen está de camino. Te sugiero que te vayas antes de que llegue. Estás cometiendo un error, dijo James, y ahora la falsa amabilidad había desaparecido. No eres más que una madre soltera sin dinero que ha tenido suerte. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. Mi familia lleva 4 generaciones coleccionando. Tenemos recursos, contactos, abogados que hacen que tu pequeño abogado de pueblo parezca una broma. No puedes ganar esto. Ya lo he hecho, dijo Maya, sorprendida por lo firme que era su voz. Eleanor pasó 70 años maltratando a tu padre. Tengo su documentación, su equipo legal y algo que tu familia nunca tuvo. Respeto real por lo que representan estos especímenes. No son trofeos para que los guardes bajo llave en una bóveda. Son tesoros científicos que merecen ser estudiados y compartidos. Ingenua, escupió James. ¿Crees que a alguien le importa la ciencia? Se trata de dinero, de propiedad, de poder, y tú no tienes nada de eso. En realidad, intervino la doctora Sarah Chen, acercándose a Maya. Cuenta con el apoyo total del Departamento de Geología, de la Universidad Estatal de Montana, la División de Mineralogía del Instituto Smithsonian y el Instituto Gemológico de América, con los que me he puesto en contacto para hablar de esta colección. Estamos preparados para hacer pública su existencia y el notable legado de Eleanor Hardwick. Estoy bastante segura de que la cobertura de la prensa le dificultará mucho hacer cualquier afirmación que no sea inmediatamente escrutada por personas que realmente saben de lo que están hablando. Maya oyó motores a lo lejos. El coche patrulla del sheriff Chen apareció entre los árboles, seguido de otros 2 vehículos. El sheriff salió lentamente, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, cerca de su arma, y se dirigió hacia los todoterreno. James Whitmore gritó: «Está violando una orden de alejamiento. Tiene 2 opciones. Váyase ahora y lo consideraré una advertencia, o rechace y lo arrestaré por allanamiento y acoso. Las cámaras están grabando todo esto. Por cierto, el sistema de seguridad que la señorita Thornton instaló la semana pasada, documentación muy completa». James se quedó paralizado durante un largo momento. Maya podía ver el cálculo en su rostro, el sopesar de las opciones. Finalmente, se dio la vuelta y regresó a su todoterreno sin decir nada más. Los 3 vehículos se alejaron lentamente, deliberadamente, asegurándose de que Maya entendiera que esto no había terminado. Pero cuando el polvo se asentó y el silencio volvió al claro de la montaña, Maya se dio cuenta de algo fundamental. Se había mantenido firme, se había enfrentado al mismo hombre que había aterrorizado a Eleanor durante décadas, y había ganado, no con violencia o amenazas, sino con preparación, apoyo y la certeza absoluta de que estaba protegiendo algo importante. El sheriff Chen se acercó a la puerta y Maya la abrió con manos temblorosas. «¿Estás bien?», le preguntó. «Sí», respondió Maya, y lo decía en serio. «Estamos bien». «Bien, porque esa grabación irá directamente al fiscal del condado. Whitmore acaba de cometer un error muy caro, violando una orden de alejamiento ante la cámara y profiriendo amenazas. Ahora todo está documentado. Sus abogados lo van a pasar muy mal explicando esto». Después de que el sheriff se marchara, Maya se sentó a la mesa y abrazó a Harper. Su hija temblaba, pero intentaba ser valiente, como suelen hacer los niños de 8 años cuando tienen miedo, pero no quieren demostrarlo. «Tenía mucho miedo, mamá», susurró Harper. «Ese hombre sonaba muy malo». «Lo sé, cariño, pero ahora se ha ido, y no va a volver». «¿Cómo lo sabes?». «Porque no estamos solas. Tenemos amigos, gente que se preocupa por nosotras, gente que cree que lo que protegemos es importante, y eso nos hace más fuertes que él». Esa noche, después de que Harper se durmiera por fin, Maya se sentó con la doctora Sarah Chen junto al fuego. La profesora había decidido quedarse unos días más, preocupada por la seguridad de Ma y con ganas de terminar de documentar la colección. «Lo has manejado muy bien», dijo Sarah. «La mayoría de la gente se habría derrumbado bajo ese tipo de presión. He tenido práctica.
dijo Maya en voz baja. Mi exmarido pasó meses haciéndome sentir impotente, inútil, como si no fuera nada sin él. Lo creí durante un tiempo, pero ahora, aquí, sabiendo lo que Eleanor construyó, sabiendo que me eligió a mí para protegerlo, me di cuenta de que él estaba equivocado. Nunca fui impotente. Simplemente aún no había encontrado mi propósito. ¿Qué harás con la colección a largo plazo?, preguntó Sara. Maya llevaba días pensando en esa pregunta. Le daba vueltas mientras trabajaba, mientras jugaba con Harper, mientras caminaba por la cámara subterránea, tocando especímenes más antiguos que la civilización humana. Quiero crear algo de lo que Eleanor se sentiría orgullosa, dijo Maya lenta. No una colección privada bajo llave, ni una simple donación a algún museo donde se perdería en un almacén. Quiero construir un centro educativo aquí, en esta propiedad. Un lugar donde los estudiantes puedan venir a aprender, donde los investigadores puedan estudiar, donde el público pueda ver lo que Eleanor pasó su vida protegiendo. Quiero que sea vivo, activo, significativo. Los ojos de Sara se iluminaron. Una estación de investigación y un museo combinados con la documentación de Eleanor. Los propios especímenes. Esta ubicación podría ser increíble. El estado de Montana se asociaría contigo, proporcionaría supervisión académica, ayudaría con la financiación y la programación. Esto podría ser un modelo de cómo las colecciones privadas se transforman en beneficio público. Llevaría años. Maya dijo, las mejores cosas siempre lo hacen, pero ahora tienes tiempo, tienes recursos, tienes una comunidad que te apoya y tienes una colección que merece ser compartida con el mundo. Maya miró a su alrededor, a la sala circular con paredes de piedra y vigas de madera, pero la puerta redonda que le había parecido tan extraña hacía solo unas semanas, ahora le hacía sentir como en casa. Eleanor vivió aislada para proteger esto. No quiero que esa siga siendo la historia. Quiero que la historia trate de lo que ocurre cuando abres las puertas, cuando dejas entrar a la gente, cuando compartes algo hermoso en lugar de ocultarlo. La batalla legal con su exmarido llegó a su punto álgido 2 semanas después. Helena había presentado una respuesta exhaustiva a sus reclamaciones, documentando con minucioso detalle por qué la herencia no estaba sujeta a la división de los bienes gananciales. La estructura del fideicomiso, el momento, el lenguaje específico del testamento de Eleanor. Todo ello creó un caso irrefutable en el que el exmarido de Maya no tenía ninguna posibilidad. Pero él siguió adelante de todos modos, contratando a un costoso abogado de Denver que presentó una moción tras otra, tratando de encontrar algún ángulo, alguna ventaja. Le costó miles de dólares. Maya sabía que él no tenía ese dinero, que probablemente lo estaba pidiendo prestado o robando a otra persona. La vista se celebró en Billings un martes por la mañana a principios de mayo. Maya se sentó a la mesa con Helena, con las manos apretadas, viendo a su exmarido entrar con aire arrogante en la sala del tribunal con su abogado, como si ya hubiera ganado. Parecía más delgado de lo que ella recordaba, con el rostro demacrado y el caro traje colgándole holgado. Por un momento Maya sintió algo parecido a la lástima. Entonces recordó la deuda que él le había dejado, las noches en las que ella había trabajado en 3 empleos, mientras él se gastaba sus ahorros en fiestas, la forma en que había abandonado a Harper sin mirar atrás, y la lástima se evaporó. Su abogado presentó un apasionado argumento sobre la justicia, sobre cómo Maya no podía beneficiarse de una herencia mientras su exmarido sufría, sobre cómo el momento de la herencia era sospechoso. La respuesta de Helena fue quirúrgica. Presentó los documentos del fideicomiso, que demostraban que la colección había estado en fideicomiso desde 1989, décadas antes de que Maya conociera a su exmarido. Presentó el testamento de Eleanor, presentado hace 23 años, en el que se nombraba explícitamente a Maya como fideicomisaria. Presentó documentación de todos los intentos que el exmarido de Maya había hecho para robar, ocultar o malgastar los bienes conyugales durante su matrimonio. Su señoría, dijo Helena, con voz tranquila y devastadora. El señor Thornton está intentando reclamar un interés en una propiedad específicamente estructurada para estar protegida precisamente de este tipo de reclamaciones oportunistas. Abandonó a su esposa e hija, robó sus ahorros, destruyó su crédito y ahora quiere beneficiarse de una herencia que le dejó una mujer que quería específicamente ayudar a las víctimas de traición financiera. La ley es inequívoca en este caso. No tiene ningún derecho, ninguno. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero y sin paciencia para tonterías, tardó menos de 10 minutos en deliberar. La moción del señor Thornton es denegada en su totalidad. La herencia en cuestión se encuentra en un fideicomiso educativo, del que la señorita Thornton es la fideicomisaria,
no la propietaria. Ella no tiene ningún interés personal en la propiedad que esté sujeto a la división de bienes matrimoniales. Además, este tribunal considera que el intento del señor Thornton de reclamar un interés en esta herencia es frívolo y potencialmente acosador. Si presenta más mociones sobre este asunto, este tribunal considerará la posibilidad de imponer sanciones. Hemos terminado. Maya sintió que algo se desprendía en su pecho, algo que había estado apretado desde el día en que su exmarido se marchó. No era exactamente perdón, pero era liberación. Ya no tenía que temerle. No tenía que preocuparse de que él le quitara lo que había construido. Él no tenía poder sobre ella. Ahora, al salir de la sala, su exmarido intentó llamar su atención. Intentó decir algo, pero Maya pasó junto a él sin mirarlo. No merecía su tiempo. Nunca lo había merecido. Afuera, bajo el brillante sol de mayo, Harper esperaba con Carol, de la gasolinera, que las había llevado a Billings. Cuando Harper vio el rostro de Maya, corrió hacia ella. ¿Hemos ganado, mamá? Sí, cariño, dijo Maya, levantando a su hija en brazos. Hemos ganado. Durante los 3 meses siguientes, la vida de Maya se transformó de una forma que nunca hubiera imaginado. El fideicomiso educativo le proporcionó un sueldo por su trabajo como conservadora y administradora del sitio, suficiente para que ya no tuviera que trabajar en 3 empleos, suficiente para que pudiera respirar. Contrató a unos operarios para renovar la casa adecuadamente, instalando calefacción, aire acondicionado y fontanería modernos, pero conservando el carácter único que Eleanor había incorporado a cada pared curva y ventana redonda. Convirtió la segunda cámara subterránea, la que había sido el laboratorio de Eleanor, en un espacio de investigación donde los científicos de la Universidad Estatal de Montana y otras universidades podían acudir a estudiar la colección. La doctora Sarah Chen se convirtió en la directora académica, supervisando los proyectos de investigación y creando programas educativos. La cámara subterránea principal permaneció tal y como Eleanor la había dejado, una impresionante muestra de maravillas geológicas. Pero Maya añadió placas que contaban la historia de Eleanor, explicando cómo una mujer decidida había reunido la colección más completa de piedras preciosas americanas a lo largo de décadas de cuidadoso trabajo, experiencia científica y dedicación inquebrantable. En agosto, estaban listos para una apertura preliminar. Todavía no se hizo un gran anuncio público, solo se invitó a la comunidad científica, a los museos y a las universidades. La respuesta abrumó a Mia. Investigadores de todo el país acudieron para estudiar especímenes sobre los que solo habían leído en los artículos publicados por Eleanor. Los conservadores de museos hicieron ofertas para préstamos a largo plazo. Los estudiantes de posgrado solicitaron residencias en el lugar. La ciudad de Red Lodge acogió el proyecto por completo. Los negocios locales comenzaron a anunciarse como puertas de entrada a la colección Hardwick. La sociedad histórica creó exposiciones sobre la vida de él. Incluso la gasolinera de Carol comenzó a vender postales con fotos de la casa Hobbit y su extraordinario contenido. Una tarde a finales de septiembre, mientras los álamos se teñían de dorado y la primera nieve cubría las cimas de las montañas, Maya se sentó en la ladera sobre la casa con Harper. Debajo de ellas, la estructura circular de piedra parecía sacada de un sueño. El humo salía de la chimenea y una cálida luz brillaba desde las ventanas redondas. ¿Te gusta vivir aquí?, le preguntó Maya a su hija. Me encanta, respondió Harper inmediatamente. Ahora tengo mi propia habitación y amigos en la escuela, y Carol me enseñó a identificar el cuarzo. ¿Sabías que hay como 100 tipos diferentes? Maya sonrió. De hecho, lo sabía. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Eres feliz ahora? ¿De verdad? No solo fingiendo. Maya pensó seriamente en la pregunta. Pensó en la mujer que había sido 8 meses atrás, agotada, aterrorizada y ahogada en deudas. Pensó en el viaje a Montana con todas sus pertenencias en bolsas de basura. Pensó en abrir aquellas puertas heladas y descubrir el legado de Eleanor. Sí, cariño, dijo en voz baja. Soy muy feliz, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Por las piedras, por muchas cosas, porque ahora tenemos un hogar, porque estamos a salvo, porque puedo hacer un trabajo que importa, pero sobre todo porque he aprendido algo importante, que soy más fuerte de lo que pensaba, que no necesito a nadie más para sentirme completa o valiosa, que puedo proteger algo precioso y construir algo significativo, y no tengo que hacerlo sola. Harper se apoyó en el hombro de su madre. Siempre supe que eras fuerte. Incluso cuando estabas cansada todo el tiempo y preocupada por el dinero, nunca me abandonaste. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Nunca lo haré, cariño, pase lo que pase. La inauguración oficial del Centro de Investigación y Colección Educativa, Eleanor Hardwick, tuvo lugar en una fresca mañana de octubre, exactamente 6 meses después de que Maya abriera por primera vez
las puertas congeladas. Asistieron más de 200 personas, científicos, educadores, profesionales de museos y, lo más importante, la gente de Red Lodge, que había apoyado a Maya desde el principio. El sheriff Chen pronunció un discurso sobre el legado de Eleyanena y su importancia para la comunidad. La doctora Sarah Chen habló sobre la importancia científica de la colección. Margaret de la biblioteca habló de la dedicación de Eleyanar al conocimiento y la educación. Luego fue el turno de Maya. Se subió al estrado instalado en el claro frente a la casa Hobbit, miró a los rostros que se habían vuelto familiares y queridos y trató de encontrar las palabras para expresar lo que había significado este viaje. Hace 6 meses, comenzó, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Estaba arruinada, agotada y apenas sobrevivía. Me había traicionado a alguien en quien confiaba. Me había quedado sin nada más que deudas y una hija que dependía de mí. Cuando recibí la carta sobre la herencia de esta propiedad, pensé que tal vez era una oportunidad para vender algo y recuperarme. Nunca imaginé que cambiaría toda mi vida. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Eleanor Harwick pasó 70 años protegiendo esta colección, luchando contra quienes querían quedarse con ella, viviendo aislada para mantenerla a salvo. Podría haber vendido cualquiera de estos especímenes y haber vivido cómodamente el resto de su vida, pero no lo hizo porque entendía que algunas cosas valen más que el dinero. El conocimiento merece ser protegido. La belleza merece ser preservada. El legado merece ser defendido. Maya miró a Harper, que estaba con Carol en la primera fila, radiante de orgullo. Eleyanar me dejó algo más que piedras preciosas y propiedades. Me dejó la prueba de que la determinación de una mujer puede crear algo que perdura, que importa, que cambia vidas. Me dejó una hoja de ruta sobre cómo plantar cara a quienes quieren quedarse con lo que no es suyo. Me dejó el valor para creer que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Este centro no se trata solo de piedras, aunque las piedras son bastante impresionantes. Se trata de lo que es posible cuando te niegas a rendirte. Cuando construyes un equipo de personas que creen en algo más grande que ellas mismas. Cuando honras el pasado mientras creas algo nuevo. Eleanor protegió esta colección sola durante 70 años. Ahora podemos compartirla con el mundo juntos. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Y cuando Maya bajó del podio, se vio rodeada de gente que la felicitaba, le hacía preguntas y compartía sus propias historias de lucha y transformación. Pero el momento más significativo llegó más tarde. Cuando la multitud se había dispersado y el sol se ponía, Maya se quedó sola en la cámara subterránea, caminando entre las vitrinas por última vez antes de que se abrieran al público al día siguiente. Se detuvo ante el zafiro más grande, el que, según el doctor Chen, podía valer $3 millones, y se quedó mirando su imposible profundidad azul. Esa sola piedra podría haber resuelto todos los problemas económicos que había tenido. Podría haber pagado la deuda, comprado una casa, asegurado el futuro de Harper. Pero mantenerla bajo llave, mantenerlas todas bajo llave, habría sido traicionar todo por lo que Eleanor había trabajado. Y lo que es más importante, habría sido traicionar a la mujer en la que se había convertido Maya. Ella ya no era la persona que había llegado allí 6 meses atrás, asustada, desesperada y dispuesta a vender cualquier cosa para sobrevivir. Era alguien que entendía que algunas cosas valían más que su precio, que el legado, el propósito y hacer lo correcto por las personas que creían en ti importaban más que la comodidad o la tranquilidad. Oyó pasos en las escaleras de piedra y se volvió para ver a Helena, su abogada y ahora amiga, bajando a la cámara. «Te he traído algo», dijo Helena, sosteniendo una pequeña caja de madera. La encontré en la caja de seguridad de Eleanor cuando estaba cerrando su patrimonio. Dejó instrucciones para que te la entregaran después de la inauguración del centro. Maya abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un sencillo anillo de plata, con un pequeño zafiro de Montana. Nada que ver con los enormes ejemplares de la colección. Solo una modesta piedra en un elegante engaste. Y debajo, una última carta. «Querida Maya, si estás leyendo esto, es que lo has conseguido. Has protegido la colección. Te has enfrentado a los Whittor y has creado algo significativo a partir de lo que yo dejé atrás. Estoy orgullosa de ti, aunque nunca me oirás decirlo en persona. Este anillo fue el primer zafiro que encontré en 1945, cuando acababa de empezar mi carrera. No es valioso en comparación con la colección, pero significa más para mí que todos los demás juntos porque fue el comienzo. Fue el momento en que me di cuenta de que podía hacer algo extraordinario con mi vida si estaba dispuesta a trabajar lo suficiente y me negaba a rendirme. Quiero que lo tengas como recuerdo de tu propio comienzo. Hace 6 meses pensabas que ibas a heredar una casa. Lo que realmente heredaste fue la oportunidad de descubrir quién eres en realidad. Espero que te guste lo que has encontrado.
Sigue luchando. Sigue construyendo. Sigue creyendo que la determinación de una mujer puede cambiar el mundo, porque puede hacerlo. Yo soy la prueba de ello, y ahora tú también lo eres. Con todo mi amor y orgullo, Eleanor. Maya se puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Como si Eleanor supiera de alguna manera su talla, o tal vez como si hubiera estado esperando todos estos años, específicamente por ella. Se quedó allí de pie en la sala, rodeada de gemas valoradas en millones de dólares. Pero lo que más atesoraba era ese sencillo anillo de plata, y la mujer que había creído en ella lo suficiente como para hacer todo esto posible. Los meses siguientes trajeron sus propios retos y triunfos. El centro atrajo a visitantes de todo el mundo, investigadores que querían estudiar los especímenes, estudiantes que acudían a programas educativos, turistas que simplemente querían ver algo extraordinario. Maya contrató personal, amplió la programación y comenzó a planificar instalaciones de investigación adicionales. James Whitmore intentó una vez más reclamar la colección, presentando una demanda en la que alegaba que su abuelo había descubierto algunos de los especímenes primero, y por lo tanto, tenía derechos previos. El caso fue desestimado en pocas semanas, y el juez señaló que el historial documentado de acoso y reclamaciones falsas de la familia Whitmore había agotado la paciencia del tribunal. El exmarido de Maya desapareció por completo de su vida. A través de amigos comunes, se enteró de que se había mudado a California, donde seguía persiguiendo planes y sueños que nunca se materializaron. No sintió nada al enterarse de la noticia, ni ira, ni satisfacción, solo indiferencia. Él formaba parte de un pasado que ella había dejado atrás. Harper prosperó de una manera que Maya no se había atrevido a esperar. Hizo amigos en la escuela, se unió al club de ciencias y empezó a hablar de convertirse en geóloga como Eleanor. Tenía estabilidad, seguridad, un hogar que no le quitarían. Tenía una madre que estaba presente, que no estaba agotada, que no tenía 3 trabajos, sino que estaba ahí para ayudarla con los deberes, jugar con ella y simplemente estar. En el primer aniversario de la llegada de Maya a la casa Hobbit, la ciudad de Red Lodge organizó una celebración. Decidieron cambiar el nombre de la carretera que llevaba a la propiedad por Eleanor Hardwick Way. La ceremonia fue pequeña pero significativa, a la que asistieron las personas que se habían convertido en la comunidad de Ma, su familia. El sheriff Chen pronunció un breve discurso sobre lo raro que era ver a alguien honrar un legado como lo había hecho Mia. La doctora, Sarah Chen, habló de los avances en la investigación que se habían logrado gracias al estudio de la colección. Margaret de la biblioteca le entregó a Maya un libro encuadernado en cuero, una recopilación de los artículos publicados y las notas de investigación de Eleanor, conservados para las generaciones futuras. Pero la persona que hizo llorar a Maya fue Carol, de la gasolinera, que se levantó sin ninguna invitación formal y simplemente dijo: hace un año, una joven asustada llegó al pueblo con nada más que una carta y esperanza. Hoy le ha dado a esta comunidad algo que no tiene precio. La prueba de que a las personas buenas aún les pueden pasar cosas buenas, que el trabajo duro y la integridad siguen siendo importantes, que una sola persona realmente puede marcar la diferencia. Eleanor vio eso en ti, Maya. Ahora todos lo vemos. Esa noche, Maya se sentó en la ladera sobre la casa con Harper y vio la puesta de sol sobre las montañas. Los álamos volvían a ser dorados, marcando la finalización de un ciclo completo. Debajo de ellos, la casa Hobbit brillaba con una luz cálida. El humo salía de su chimenea, pareciendo algo sacado de un cuento de hadas que de alguna manera se había hecho realidad. «Mamá», dijo Harper en voz baja, «¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubiéramos venido aquí? ¿Si hubieras tenido demasiado miedo para conducir hasta Montana?» Maya pensó seriamente en las preguntas. «Probablemente seguiríamos luchando en Denver, pasando de un apartamento a otro, yo trabajando demasiado, y tú teniendo que ser valiente ante cosas ante las que ningún niño debería tener que ser valiente. Me alegro de haber venido. Yo también, cariño, yo también. ¿Crees que la tía Eleanor estaría contenta con lo que has hecho?» Maya miró el anillo en su dedo, el pequeño zafiro captando los últimos rayos del atardecer. «Espero que sí, creo que lo estaría». Ella quería que la colección se compartiera, se estudiara, que significara algo más allá de su valor. Eso es lo que hemos construido aquí. No una cámara acorazada, sino un lugar de aprendizaje y descubrimiento. «La echo de menos», dijo Harper. «Aunque nunca la conocí realmente, yo también la echo de menos. Pero, en cierto modo, siento que ahora la conozco mejor que cuando estaba viva. A través de sus diarios, su trabajo, las decisiones que tomó. Era extraordinaria, Harper. Era valiente, brillante y decidida. Y nos dio un regalo por el que estaré agradecida el resto de mi vida. La colección. No solo la colección. La oportunidad de convertirme en alguien que no sabía que podía ser. La oportunidad de hacer un trabajo que importa.
El recordatorio de que la fuerza no consiste en no tener nunca miedo, ni sufrir nunca. Consiste en levantarse y luchar por lo que es importante, incluso cuando lo tienes. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Las mismas estrellas que habían contemplado a Eleanor durante todos esos años que había pasado sola en esta montaña, protegiendo su colección, esperando a alguien digno de heredarla. Maya comprendía ahora que Eleanor no había estado sola. No realmente. Había estado rodeada de la belleza que había coleccionado, del conocimiento que había conservado, de la creencia de que lo que hacía era importante. Y al final, había tenido razón. Había sido importante. Seguía siendo importante. Cualquiera puede empezar de nuevo, si es lo suficientemente valiente como para decir sí a lo desconocido, y lo suficientemente fuerte como para proteger lo que se le ha dado. Maya Thornton aprendió eso en una casa hobbit congelada en las montañas de Montana, donde una tía abuela a la que apenas conocía, le dejó más que piedras preciosas y propiedades. Eleanor le dejó un legado de valentía, un recordatorio de que la traición no tiene por qué ser el final de la historia, y la prueba de que, a veces, la herencia más valiosa no es la que puedes tener en tus manos, es lo que descubres en tu propio corazón. A medida que la noche se hacía más profunda y las primeras estrellas de invierno aparecían sobre las montañas Beartooth, Maya se levantó y le tendió la mano a Harper. Juntos bajaron la ladera hacia la brillante puerta redonda de su hogar, hacia el calor y la luz y la extraordinaria colección que los había transformado a ambos. A sus espaldas, la montaña permanecía silenciosa y eterna, guardando sus secretos como lo había hecho durante millones de años. Pero dentro de esa casa en la ladera, en las cámaras excavadas en la roca sólida, la colección de Eleanor brillaba en la oscuridad, ya no oculta, ya no congelada, finalmente compartida con un mundo que había esperado 70 años para ver lo que una mujer decidida había construido. Y Maya, la madre soltera traicionada que había llegado sin nada más que esperanza y bolsas de basura llenas de ropa, avanzó hacia un futuro que se había ganado con valentía, determinación y la negativa absoluta a permitir que nadie la hiciera sentir impotente nunca más, porque había aprendido la lección más importante que Eleanor podía haberle enseñado, que la verdadera riqueza no se mide en dólares o piedras preciosas, sino en la fuerza para defender lo que uno cree, el valor para proteger lo que importa, y la sabiduría para saber que, a veces, las cosas más valiosas de la vida son aquellas que casi se pierden porque estaban ocultas tras puertas que temías abrir. Fin. A continuación, te esperan otras 2 poderosas historias reales. Haz clic ahora para seguir descubriendo historias de valentía y redención. Y no olvides suscribirte si crees que las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo y que, a veces, la mejor herencia es la oportunidad de convertirte en quien siempre has estado destinado a ser.